reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana 1. Entonces, fíjense, en esta semana 1 vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestro proceso académico, como tiene que ser, en la hora que corresponde. Mientras tanto, vamos dejando que los demás chicos se incorporen. Entonces, fíjense, en la siguiente lámina les traigo aquí una frase célebre para iniciar. Dice así: un actor que ustedes van a manejar muchísimo, lo que pasa es que tiene efecto, y corregí las otras menos esta. Entonces, bueno, ese pequeñito detalle, pero eso no importa. Entonces, fíjense, allí dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Eso lo dice Jung, que lo vamos a revisar, es un autor, ¿verdad?, muy famoso, porque es de la teoría humanista. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que como hoy vamos a trabajar precisamente nuestro primer tema, ya que está relacionado con la psicología y todo lo que tiene que ver con ese piso epistemológico de la psicología. Allí vamos a revisar, por supuesto, vamos a explicar qué es la psicología, cuál es el origen de la psicología y algunas corrientes del pensamiento clásico y contemporáneo de la psicología. Si ustedes se ponen a observar en el aula virtual, dándole la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes los que se están incorporando, y por supuesto, dando un compás de esta semana, de que yo sé que se están adaptando a la plataforma virtual, y es lógicamente, ¿verdad? Yo sé que es un proceso de adaptación. Yo allí, jóvenes, si ustedes se dieron cuenta, los que ya revisaron el aula virtual, allí tienen, jóvenes, las clases que le llamamos nosotros las clases pregrabadas. Si ustedes observaron, ese es un vídeo que está grabado por cada uno de nosotros los profesores y está adjunto allí en el aula virtual y está bien explicado, ¿verdad? Yo empecé con media hora y después lo subí a 1 hora. Están explicados ya en cada una de las semanas, que ustedes pueden visualizar hasta la semana 2, pues ya yo he avanzado en otra semana, pero ustedes no lo pueden ver. Sin embargo, la semana 1 y la semana 2 lo pueden observar, jóvenes. Y eso quiere decir que ya pueden ir escuchando, repitiendo esos vídeos para que de verdad ya ustedes también manejen, dominen las teorías. Sobre todo en esta, ¿verdad?, que es el tema 1, que tiene que ver con ese piso epistemológico de la psicología. Ahora bien, para dar inicio entonces ya al desarrollo del contenido, antes de eso voy a pasar la asistencia. Entonces por allí está Villajo Cristian. ¿Está presente? Sí, ¿Sí? tengo un inconveniente, no puedo entrar por la plataforma, me mandaron el link por WhatsApp para poder entrar. ¿Por qué no pudiste entrar? ¿Con qué buscador te estás metiendo? ¿Con el Chrome? Utiliza el Mozilla a ver si te deja entrar, porfa. Sí, porque no me deja entrar. Déjalo, entra con el Mozilla, porque me pasó a mí, le estaba explicando yo a la chica, a Ana Simba, que me pasó. Yo ingreso sumamente antes del tiempo y por el Google no me dejó entrar y por el Mozilla sí me dejó entrar. Entonces, ok, bueno, Nasimba está allí, Sánchez, Diana, Patricia. ¿Sánchez está? Diana, Patricia, ¿sí o no? Bueno, la pongo allí en asistente hasta que aparezca. Pérez Ochoa, Juan Carlos, ya lo vi también. Presente, profe. Sí. Roncancio, ¿verdad? Roncancio, presente. Ajá. Ok, bienvenida. Gracias. Vaca María, ¿está? Secaira, ¿será? Secaira, Vaca María, ¿está? No, la pongo en asistente. Cuando aparezca me dice: jóvenes, ¿qué pasó con el grupo de chat que íbamos a hacer? No me han anexado a su grupo de chat y necesito que lo hagan porque yo las informaciones se las hago llegar por ahí. Tienen que hacerlo, por favor. Ok. Ya le incluyo, profe. Inclúyame, porfa, con el 05 más 593 para que me pueda incluir. Ajá. Romero, Yadira. Presente, profe. Ajá, muy bien, bienvenida. Y Soto. Excelente, profe. Ok, y Soto, Jacqueline. Ok, entonces fíjense. Jóvenes, fíjense, ¿quién me dice de ustedes qué es la psicología? Por supuesto, hoy tenemos un gran invitado especial en nuestra clase, que es Juan Carlos, que me va a acompañar en nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es la psicología?
según esa lámina que ven allí, ¿verdad, jóvenes? Otra cosa, ustedes saben que estamos trabajando la metodología del aula de la clase invertida. Y la clase invertida lo que quiere es que ustedes se preparen antes de venir a clase. Ese es el fin de la clase invertida. Entonces, bueno, jóvenes, ¿quién me lee la lámina y me explica qué es la psicología? Profe, yo tengo una pregunta, no entendí muy bien esto. ¿Tenía que hacer yo una presentación sobre esto o presentar esto? ¿No? Una presentación de tu gusto, a tu manera, a tu Ah, entendimiento. ¿La ya. tienes? Sí, Ok. no está Bueno, seguro. Sí. entonces mientras ¿qué quieres tú, Juan Carlos? ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Qué deseas tú? Como usted dijo, como sea. Bueno, entonces yo te voy a dar un lugar a ti para que empieces tú, ¿sí? Ya, listo. Ok, y ¿Me yo permite después compartir la entonces pantalla? continúo yo. Te voy a ceder el espacio para que le deje entonces a la exposición para yo aclarar, porque cuando yo empiezo a hablar, de verdad que son 1 y 2 horas y ahí estoy todavía. ¿Qué dice aquí? Por favor, las chicas nuevas me ayuden con su número. Ok, chicas nuevas. Las jóvenes que llegaron, ok. Ya, no sé si pueden ver ahí. Sí, excelente. Ya, Ajá. listo. Entonces yo les voy a hablar de la psicología y de los fundamentos epistemológicos de... Vamos a escuchar a Juan eh, Carlos. sí, vamos a empezar primero con la etimología de la palabra psicología. Psicología está dividida en 2 palabras. Primero, psique, que viene del griego, que significa alma, espíritu o aliento. La palabra logia, que viene igual del griego, que significa estudio del entonces, es el estudio del alma. Aquí hay que recordar una cosa, que los griegos no pensaban que estudiaban el alma, sino ellos consideraban al cerebro el alma, o sea, lo que nosotros nos consideramos como yo, como persona, era el alma. Entonces era el estudio de la mente en realidad. Eso significa psicología, estudio de la mente. Ya, la definición. Yo tengo aquí la definición de William James, que es el papá de la psicología americana, norteamericana, bueno, que dice que la psicología es la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. ¿Sí? Entonces podemos entenderle que es el estudio de la vida mental, ya sean fenómenos o condiciones. Tengo otra que es de John Watson, que nos dice que la psicología es la disciplina, conductista, la psicología es la disciplina que adquiere información útil para el modelado del comportamiento. Obviamente aquí podemos ver desde ya que hay una separación, digamos, entre los diferentes conceptos de psicología, ¿no? Entonces nunca vamos a poder dar un concepto cerrado de la psicología porque siempre va a depender de quién se responde o quién te pregunta. Y tengo una definición aquí de un diccionario, una definición un poco más clásica de Merriam-Webster, que dice que es la ciencia de la mente, los procesos mentales y el comportamiento, que podríamos definirle así como la ciencia de los procesos mentales y el comportamiento, que sería la forma más fácil. Pero como les repito, no tiene una definición, como digamos, el cielo tiene una definición. Ahora vamos a ver un poco de la historia de la psicología, de dónde viene. Bueno, primero la psicología tiene raíces, obviamente, igual que la humanidad, desde su tiempo antiguo, desde antigüedad. Tiene sus orígenes, como les digo, en las civilizaciones de la antigüedad, tales como Egipto, Grecia, India y Persia. Yo les voy a hablar ahora un poco de Grecia. En tanto, las otras civilizaciones, por ejemplo, India y Persia aportaron en lo que son cosas como la introspección, en lo que es, por ejemplo, China y Asia se aportó en lo que es bastante el confucianismo y las moralidades, pero eso no tiene tanto que ver. En donde en realidad empezó más que nada el pensamiento filosófico occidental sobre la psicología es en Grecia. ¿Sí? Empieza primero, tenemos aquí en Grecia algunos conceptos, como por ejemplo Aristóteles nos ayuda con el concepto de la tabula rasa, que dice que es básicamente que la mente humana es un concepto en blanco, que nacimos y no tenemos, que venimos para ser moldeados, ¿no es cierto? Eh, Sócrates nos ayuda con el método socrático, que es básicamente, es fundamental para la psicología, ya que eh, básicamente es que tienes que, cuando debates con alguien para convencerle a la otra persona, tú tienes que hacerle a la otra persona cuestionarse su propia explicación, para que ellos mismos se den cuenta de dónde está el mal. Y Platón nos habla de la superioridad del cerebro y ya nos empieza a dar esta concepción de que el cerebro domina al cuerpo. Así que es el contrario de lo que se pensaba antes, que el cuerpo era el dominante, ¿no es cierto? Seguimos un poco, vamos a hablar ahora de Hipócrates, que él atribuye, bueno, era básicamente el primer médico, bueno, uno de los primeros médicos, y atribuye enfermedades mentales a causas fisiológicas, porque antes de él se creía que las enfermedades mentales eran por causas de los dioses, ¿sí? O de algunas entidades malignas, o de, qué sé yo, o de alguna maldición, eran situaciones paranormales que se explicaban antes. Desde Hipócrates él les atribuye a causas fisiológicas,
¿sí? Como por ejemplo, soldados de guerra. Hipócrates, él empieza a hablar ya incluso de que algunos soldados de guerra empieza a describir lo que hoy conocemos como el síndrome de estrés postraumático. Él desarrolla la teoría de los 4 humores, que es que nosotros tenemos en el cuerpo humano 4 humores que están en armonía. Se llaman bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Y dependiendo de cómo esté compuesto el cuerpo humano, si tienes mucha bilis amarilla, eso implica cierta enfermedad. Y así también esto te trae un poco a la psicología. Con todos estos de los 4 humores es básicamente el pilar fundamental de la medicina. Bueno, ahí tengo una fotito de la bilis, ya que también está basado en, la verdad se me fue el nombre de un filósofo griego, creo que era Anaxágoras, que tenía la teoría de los 4 elementos, entonces también está enlazada con fuego, agua, tierra y aire. Sigamos, y bueno, ahora pasamos a la psicología experimental, ¿no es cierto? Entonces la psicología en todos estos años se mantuvo en este espacio, digamos, precientífico, ¿verdad? Y empezando en 1879 en la ciudad de Leipzig, Alemania, el psicólogo Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio psicológico del mundo, en donde, bueno, Wilhelm Wundt es muy famoso y tiene muchos estudiantes, de los cuales algunos harán sus propias escuelas, algunas contradictorias a los pensamientos de él, otras que lo apoyan, y en este primer, digamos, era un laboratorio psicológico, un laboratorio de experimentos psicológicos, es donde se empiezan a reunir algunos. Wundt trabaja también asimismo con Pavlov, bueno, no con Pavlov, con uno de los contemporáneos de Pavlov, entonces seguramente también tuvieron influencia uno con el otro. Ahora vamos a hablar de las escuelas psicológicas, ya que desde Wundt empieza la psicología se empieza, bueno, nosotros ahora le dividimos, en ese tiempo era como el salvaje oeste, nadie sabía qué onda. Entonces, llega Wundt, en la primera escuela. Wundt es alumno de Titchener, entonces Titchener no tenía nada así como formal. Wundt dice que para estudiar la mente, nosotros tenemos que estudiar los compuestos que forman la misma, que no tenemos que estudiar la mente como tal, sino los compuestos, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, o sea, por partes. Sí, por eso les puse yo ahí unos bloques, ¿no es cierto? Entonces, en el estructuralismo se trata de eso, de estructuras, por eso viene el nombre. Dice, el modo en que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Sí. Ahora tenemos el funcionalismo, que es la escuela que se crea contradictoria al estructuralismo. Es la reacción que se da por William James, que es la persona que ya habíamos hablado, que era el psicólogo norteamericano. Él dice que se estudian los procesos mentales desde su función, ¿no? Entonces él empieza a estudiar la mente ya no desde su estructura, desde lo que está formado. Dice que no tiene tanta importancia, eso no le importa, sino más bien desde la función del cerebro. Por eso les puse una foto de un motor, porque yo no sé cómo funciona un motor, pero funciona. Y listo. Dice que utiliza la introspección para estudiar la mente en funcionamiento. Este es uno de sus usos. Seguido a esto viene el psicoanálisis. Obviamente muchas de estas, no es que viene una, luego otra. Muchas escuelas estuvieron sucediendo al mismo tiempo que la otra. Unas fueron respuestas, luego se dieron contrarrespuestas. Entonces esto es más como general. El psicoanálisis, los principales exponentes son Freud, que seguramente ya conocen todos, y Jung. Freud desarrolla sus teorías en Viena con bases fisiológicas. Freud era un fisiólogo antes de ser psicólogo, y era un doctor. Y entonces toda la experiencia que él trae de la fisiología. Él dice que el comportamiento que tiene un ser humano es el producto de la lucha de 2 fuerzas internas opuestas que tenemos adentro de todos. Entonces aquí viene todo lo del psicoanálisis, que tiene las teorías, por ejemplo, lo del concepto de Edipo, lo de la envidia al pene, cosas como... me estoy olvidando bastante. El complejo de la Electra. Sí, el complejo de Electra, el ego, el yo y el superior, vaya, se me olvidó. Sí, que dice que básicamente estas 3 fuerzas están en todo el tiempo en constante pelea dentro del cuerpo para llegar a un comportamiento que sea adaptable o no a la sociedad, y que esta sociedad es la que crea en el humano ciertas barreras. ¿Sí? Y por lo general estas barreras se manifiestan de tipos sexuales, o sea, tienen una manifestación sexual. Y varios de los casos de Freud son casi todos sexuales. Yo diría que todos tienen que ver algo con los padres. Entonces Freud se va bastante por ahí, y podríamos incluso decir que hoy día la terapia, la psicología familiar toma un poco esto de Freud, de que Freud incluye al resto de la familia no en la terapia, pero al menos en el diagnóstico. Bueno, seguido de esto viene el conductismo, que es todo lo contrario al psicoanálisis. Yo diría que el psicoanálisis es un poco subjetivo y que no es tanto una ciencia. En cambio, el conductismo es la parte más científica que tiene la psicología. El conductismo es básicamente estímulo-respuesta. ¿Sí? El conductismo viene de Pavlov, que fue el principal, que experimentó con su perrito, que es el conductismo clásico. Seguramente conocen todos el experimento del perro, en donde se basa todo en estímulo-respuesta. Hay un estímulo que se da con una respuesta. Ese es el conductismo clásico, no hay donde perderse.
Y en el conductismo operante, que ya viene después, que nos lo va a dar Watson y Skinner. Estos dos, Watson Skinner, son súper famosos, al menos en Estados Unidos son educadores muy conocidos. No sé si han visto Los Simpson, el principal, el director de Los Simpson de la escuela se llama Skinner, es el apellido, es por este Skinner de aquí, es una referencia. Y bueno, en el conductismo operante a esto de los estímulos y los refuerzos y respuestas, se les aumenta los refuerzos y los castigos. Eso es lo que le va a diferenciar a los dos. Básicamente, y la ley de Thorndike, que es el tercer punto que yo le tengo ahí, es en lo que funciona todo. Sin la ley de Thorndike no funciona nada, porque la ley de Thorndike dice que no es un humano, un individuo repetirá una acción siempre y cuando le genere un efecto placentero. Entonces, por ejemplo, si yo me como un pastel y me produce placer, yo voy a volverme a comer ese pastel. Pero si yo me como un pastel y sabe feo, nunca más me voy a comer ese pastel, o al menos voy a dejar de hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Thorndike. Esta es una fotito del experimento de Pavlov. Esta es la forma más fácil de entenderlo. Tenemos en la izquierda la comida, que es el estímulo. ¿Sí? Aquí tenemos estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado y el perro. Entonces el experimento es que Pavlov le daba el hueso al perro, ¿sí? Luego hacía sonar una campana y el perro no hacía nada, ¿no es cierto? Entonces cuando él le da el hueso, el perro saliva. Eventualmente Pavlov, cada vez que iba con el hueso, hacía sonar la campana y el perro salivaba por el hueso. Y cuando ya algún día, después de mucho tiempo, le quitó el hueso, él solo hacía sonar la campana y el perro salivaba. Entonces ese es el condicionamiento. Ahora el perro no saliva, el perro no sabe por qué saliva, el perro solo saliva. Y el punto del experimento es esto, que un estímulo eventualmente lleva a una respuesta y solo hay que irlo asociando con otro estímulo para que se mantenga. Listo. Después de esto tenemos la escuela de la Gestalt. Esta de aquí tenemos los principales exponentes, Rorschach, Kafka y Kohler. La escuela de la Gestalt es una escuela bastante de imágenes y de percepciones. Está basada en la percepción y dice, lo más importante aquí es que todo es diferente a la suma de sus partes. Yo les puse aquí una foto de un test de Rorschach, que es muy famoso, al menos en la psicología, cuando alguien piensa en un psicólogo, siempre se imagina los test de Rorschach. A mí personalmente nunca me han hecho, pero sí son muy famosos. Lo que dice aquí es que todas las imágenes el cerebro las completa, o el cerebro las interpreta de cierta manera, que revela partes de nuestra mente. Entonces tenemos algunas leyes gestálticas que les voy a mostrar. Por ejemplo, en esta foto de aquí, no sé qué pueden ver a ustedes adentro de ese cuadrito. Si pueden ver algo. No. Bueno, yo veo un círculo y un cuadrado, o sea, al menos yo. Entonces, el punto de esta ley se llama la ley de cierre. Quiere decir que el circulito ese, mi cerebro lo cierra, porque no hay un círculo, solo son líneas. Entonces, mi cerebro lo cierra igual al cuadrado de al lado, al menos hay un cuadrado ahí, y mi cerebro automáticamente lo cierra, aunque no existe ese cuadrado. Tenemos este de aquí, que no sé si se pueden fijar en este. Tenemos arriba unos blancos y abajo unos negros. Nuestro cerebro automáticamente los agrupa en líneas. Ahora es una línea blanca, una línea negra, una línea blanca, una línea negra. Esta es la ley de semejanza. El cerebro automáticamente agrupa cosas que son similares. Y tenemos este de aquí, que no sé si ustedes le ven, tenemos diferentes puntitos, y esta es la ley de proximidad, que el cerebro agrupa las cosas por proximidad. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, yo veo aquí un grupo, este es otro grupo, y este es otro grupo, y este es otro grupo. Mi cerebro los interpreta así automáticamente. Después de esto le sigue el humanismo, que el principal es Maslow, el que nos dio la pirámide de Maslow, que es la que está aquí en la foto. En esta escuela se dice que todas las otras escuelas, no todas, pero la mayoría de las otras escuelas, especialmente el cognitivismo, que ya vamos a ver, no se fijan en la persona como tal, no se fijan en el humano, sino se fijan únicamente en el comportamiento de lo que da el humano y tratan de corregir el comportamiento, en vez de tratar de ayudar al humano. Entonces el humanismo se fija bastante en el humano, y toma en cuenta bastante su felicidad subjetiva. Por eso Maslow nos da esta pirámide aquí, y Maslow nos da 5 niveles de seguridad, desde fisiología a autorrealización. En el nivel más abajo, en el rojo que dice fisiología, es lo que primero necesitas para ser feliz. No puedes tener ninguno de los de arriba si no tienes primero respiración, alimento, descanso, sexo o homeostasis, o sea, regularidad. En el de seguridad, y si consigues el de abajo, puedes conseguir el de arriba y así. Entonces el punto es conseguirlos así como todos, tipo Pokémon, y llegas a la autorrealización como tipo Nirvana y te haces feliz. Y tenemos el cognitivismo, que esta ya es la última, que en esta vuelve a estudiar los procesos mentales, el razonamiento, la memoria y el aprendizaje. Entonces, este se vuelve a concentrar en lo del inicio, únicamente en los procesos mentales. Entonces, todo lo que es pensamiento, razonamiento, memoria, aprendizaje,
Y esta es la corriente actual que se llama cognitivo-conductual, que se fija en los procesos mentales y te da una terapia conductual para poder corregirlos o guardarlos o como se vaya viendo en la terapia. Y ya, gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, es un momento. Ya, Cristian, evalúa por favor a Juan Carlos. ¿Me escuchas, Cristian? Sí, sí, te escucho. Ok. Ya, para mí todo súper bien explicado, todos los ejemplos súper bien. Sí, para que todo tenía como sentido. Sí, súper bien la exposición. Sí, de verdad, eres Juan Carlos, mira, te felicito, me encantó tu recorrido que hiciste por ese piso epistemológico, ese origen de la psicología, de verdad que sí. Bueno, jóvenes, cada lámina que hagan así tan hermosa, me la mandan a mi correo institucional, porque de verdad que qué hermosura, me gustó mucho tu presentación. Yo simplemente voy a aclarar algunas cosas, porque claro, excelente, de verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito de todo. Fíjense, vamos a ir haciendo las separaciones, ¿verdad?, de algunos elementos importantes. Primero, que tú lo dijiste excelente desde el inicio, ¿verdad?, de esa psicología que tenemos, ¿verdad?, que primero es una ciencia, la psicología es una ciencia que está subdividida en diferentes áreas, ¿sí?, que lo vamos a ver en algunos temas más adelante, como la área de la psicología, ¿verdad?, clínica, la psicología organizacional, la psicología vocacional, la psicología familiar, y la lista continúa, como ya yo les he dicho. Lo otro es que la psicología en sus orígenes, que tú hiciste un recorrido bien interesante allí, porque en Grecia, ¿verdad?, cuando se hizo el estudio del hombre en esa parte, que era verdad, se estaban comenzando a profundizar para entender la conducta humana, por supuesto que primero fue Sócrates, porque acuérdense que Sócrates vino primero, después Sócrates fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. Entonces, fíjense, Sócrates creó, por supuesto, ese método socrático, donde él salía a danzar, jóvenes, bueno, a caminar, a desplazarse por las grandes plazas, por los supermercados, para ver y entablar una comunicación dialéctica para saber realmente si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando. Y por eso es que Sócrates, además de que fue y sigue siendo el filósofo más importante del mundo, conjuntamente, ¿verdad?, con todas esas ideas tan brillantes. Incluso hay una anécdota de Sócrates que le preguntaron, ¿no? Él andaba por los mercados, por las plazas, y vino una chica, una adivinadora, y le dice, alguien le preguntó que quién consideraba ella que era la persona más inteligente del mundo, y ella le dijo que sin lugar a equivocarse era Sócrates, y Sócrates era un hombre muy, muy humilde, y se empezó a reír porque él decía que él no se consideraba el hombre más inteligente del mundo, porque solo sé que no sé nada. Y en esos diálogos, ¿verdad?, a Sócrates se le conoce como el hombre que no escribió grandes libros en realidad, sino que dejó un gran legado para su discípulo, que era Platón. Entonces, volviendo a la psicología, yo le diría lo siguiente. En la psicología, además de que es una ciencia, porque está ya, ¿verdad?, fundamentada, reconocida como una ciencia, ella abarca todas otras disciplinas que la integra para su estudio. En el caso específico, volviendo a Grecia, ¿verdad?, ellos allí le dieron el punto de honor, no era a esos procesos mentales, sino a la dualidad que tenía el hombre en ese cuerpo físico y el alma. Acuérdense que antes todo lo relacionaban con el alma, y el alma precisamente estaba asociada con la psique. Entonces, dentro de la actualidad, por supuesto que la psicología, como lo pueden observar en la pantalla, es una ciencia, ¿verdad?, que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, y por supuesto, lo que le interesa a la psicología es entender por qué la persona piensa de una forma, expresa de otra, siente contrario a lo que expresa, ¿verdad?, y piensa, y actúa contrario
contrario a su forma de pensar. Incluso para la psicología es importante entender el comportamiento humano, pero no desde una forma aislada, ¿verdad? Sino en socialización, es decir, cómo se comporta ese hombre en la sociedad, cómo es mi comportamiento cuando yo socializo con otras personas. Eso es lo que aquí se quiere entender, quiere explicar la psicología, es decir, cómo me comporto yo en un colectivo particular y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la percepción. Y aquí voy a hacer un espacio. La percepción va a depender de tres aspectos bien importantes, que son las tres representaciones del mundo, como es el mundo lógico, el mundo social y el mundo subjetivo. Y esa representación del mundo está escrita, ¿ok? Entonces, desde un mundo lógico, ¿verdad? Que es el que nos direcciona mediante la racionalidad lógica a nuestro sapiens, ¿verdad? Universal, que es el hombre. En esos procesos del sapiens sapiens, lógicamente, el mundo lógico solo le interesa lo verificable, lo cuantificable, lo que se pueda demostrar. Todo aquello que tú lo dijiste muy bien, Juan Carlos, por lo menos en el caso del psicoanálisis, no es que no, es una teoría también científica e incluso tiene mucho peso y ha tenido mucho peso, y ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, para la ciencia experimental, desde el punto de vista de la psicología experimental, lógicamente, todo aquello que se pueda comprobar, medir, observar y, por supuesto, que genere hipótesis y que lo comprobemos numéricamente a través de un método científico, es lo que se conoce como psicología experimental. Desde el mundo de la percepción, ¿verdad? Ese mundo subjetivo, para la psicología, por supuesto, en la actualidad sí se le da ese reconocimiento, pero el mundo subjetivo es a través de mis percepciones y, por supuesto, a partir de ese mundo de estructura que yo tengo, ¿verdad? Y me gustó mucho eso que tú hablaste de la ley del cierre, ya también lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque estructuralmente nosotros estamos estructurados y funcionamos tal cual desde la estructura cognitiva que nosotros nos caracteriza como persona o como observador unidireccional. Por lo otro, también para la psicología en este momento, ¿verdad? También le interesa todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque los factores externos, de una u otra manera, ¿verdad? Impactan en el comportamiento del hombre. No solamente los factores externos, sino también todos aquellos factores intrínsecos que tenemos en el organismo. Por eso es que es tan importante, como lo citaste tú allí, yo noté todo lo que tú dijiste, Juan Carlos, me fascinó tu exposición. Tienes la nota sobre la nota. Lo otro es que fíjense aquí en esta lámina, jóvenes, vamos a revisar entonces la postura que tenía, vuelvo un momentico atrás para cerrar una cosa. Como tú hablaste de Sócrates, ¿verdad? Y no podemos entrar a Platón si no conocemos el planteamiento de Sócrates. En el caso de Sócrates, por supuesto, él era muy conocido por el método socrático. ¿Por qué? Porque el método, jóvenes, socrático es el arte de hacer preguntas. Ese arte de hacer preguntas me permite a mí la escucha activa y, por supuesto, repreguntar. Sócrates nunca hizo un diálogo del chalala, chalala con las personas. No, no, no. Él simplemente, él hablaba, era a través del arte de hacer preguntas. A cada pregunta y una respuesta que le daba la otra persona, ¿verdad? El emisor, él lo que hacía era replantear lo que decía esa persona para que se diera cuenta de lo que estaba diciendo a través de una pregunta y una repregunta. Ahora bien, pasando ya entonces a Platón, por supuesto, porque estos son los filósofos de la antigua Grecia, ¿verdad? Porque filósofos hay muchísimos, jóvenes, pero a nosotros nos interesa simplemente concretar algunos, porque si no, no vamos a terminar nunca con este tema. Entonces, entre uno de los filósofos de la antigua Grecia, que es muy interesante y que lo citaste tú allí, por supuesto, es Platón. Platón veía tres aspectos importantes del ser humano, entre los cuales estaban la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. En esas pasiones, ¿verdad?, nobles y las pasiones bajas, allí, si ustedes se ponen a dar cuenta, ya Platón, de una u otra manera,
observaba ese comportamiento humano, ahí estaba hablando ya de las tres partes del cerebro. En esas tres partes del cerebro entraría la neocorteza cerebral, el cerebro límbico y, por supuesto, el cerebro reptil, que está relacionado con las pasiones bajas. En esas pasiones bajas tiene que ver con todo el cerebro reptil, es decir, los pensamientos reactivos, los pensamientos reaccionarios que nos hacen manejarnos mediante las pulsiones, es decir, esas pasiones bajas que no las controlamos, ¿verdad? Porque a veces tenemos unos pensamientos tan reactivos de comando, de hábito, que si no observamos, si no trabajamos en ese aprendizaje personal, por supuesto que vamos a ser una persona reaccionaria y reactiva. Por eso es que si ustedes ven, ¿de dónde creen ustedes que cuando una persona se molesta, pierde el control emocional o agrede a una persona físicamente, que aquí se ve mucho, ¿verdad? Con puñales, con cuchillos, eso se está manejando es a través de las pasiones bajas y por supuesto que todo lo que tiene que ver con el cerebro reptil, que eso lo vamos a ver en un tema por allá muy cercano. Lo otro es las pasiones nobles. Cuando hablamos de las pasiones nobles, son todas aquellas pasiones, ¿verdad?, que tienen que ver con las acciones virtuosas. Y todo lo que tiene que ver con las acciones virtuosas, la nobleza, la compasión, eso está asociado al hemisferio cerebral derecho. Lo otro es la razón. ¿Ve? Ya Platón, en esa racionalidad que le daba, ¿verdad?, al hombre a partir de la razón, al sapiens, allí, por supuesto, estaba hablando de la neocorteza cerebral, de esos procesos lógicos, de esa racionalidad lógica que la conocemos como la razón, es decir, esa capacidad que tengo yo como sapiens para razonar, ¿verdad?, para emitir una opinión o expresar alguna situación mediante un proceso lógico. Siguiendo entonces, jóvenes, por supuesto, con Platón, también es muy conocido porque Platón no solamente se dedicó a estudiar el comportamiento humano, sino también todo lo que tiene que ver, con la ética, la psicología, la política, el diálogo, por supuesto, y él es el creador de la teoría del mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas, así nos llevamos nosotros en ese mundo de las ideas, porque nosotros, además de que tenemos un mundo social, un mundo lógico, un mundo subjetivo, también tenemos el mundo de las ideas, que es el mundo, ¿verdad?, que mueve la sociedad, porque nosotros somos, ante todo, seres dialécticos, ¿verdad? Y nos desplazamos unos con otros en esa socialización mediante una comunicación que se da en tres planos, que es para entendernos, malentendernos o no entendernos. Esos son los planos de la comunicación. Claro, allí está, ¿verdad?, visto desde la filosofía. Pero si lo vemos ahorita, la comunicación asertiva, la comunicación yo no sé qué cita, todas las comunicaciones que se han inventado. Pero el piso epistemológico de la comunicación es, la comunicación se da en tres planos o en tres dimensiones, para entendernos, no entendernos o malentendernos. Pues, siguiendo entonces, tenemos a Gunn, ¿verdad?, ya entrando, como dijo el estimado, allí en la psicología experimental. Pero entonces voy a hacer un paréntesis allí, porque él mencionó a un médico muy importante, por supuesto, que es Hipócrates. Es un médico reconocido, un médico que por eso es que cuando los médicos se gradúan, hacen el juramento hipocrático. ¿Por qué? Porque Hipócrates es el padre de la medicina y justamente como padre de la medicina creó la teoría de los 4 humores, que no se preocupen, que cuando estemos por allí en la teoría de la personalidad lo vamos a ver y vamos a profundizar, por supuesto, porque es una teoría que aunque haya sido creada en la época de la antigüedad, todavía tiene vigencia en la parte de psiquiatría y por supuesto en la parte médica. Bueno, con relación a Gunn, yo no me voy a detener allí porque de verdad, Juan Carlos, repetir lo que tú dijiste excelentemente, te felicito, ¿no? Entonces, no. Lo único que claro está que Gunn, ¿verdad? Él le trabajó muchos aspectos, incluso allí le dejo la lámina para que lo analicen, lean y lean. Jóvenes, tienen que leer. Aquí ustedes no se pueden descuidar, ya yo les he dicho a ustedes, cuidadito. Bueno, entonces en esta parte de Gunn, ¿verdad? Que tú lo dijiste muy bien, estamos hechos con una teoría estructuralista y parece mentira, jóvenes. Si ustedes observan la sociedad actual, nosotros seguimos siendo tal cual en estructura. La sociedad está estructurada y está estructurada por poderes, el poder político, el poder económico, el poder eclesiástico, el poder social y la lista continúa, ¿verdad? Porque está el poder militar. ¿Qué pasa? Que todos esos poderes de una u otra manera hicieron las estructuras, ¿verdad? Para estructurar el comportamiento del hombre y por supuesto alinearlo, enajenarlo a una sociedad para que nos comportemos a través de un estereotipo que creó, por supuesto, la sociedad. Pero como esta no es filosofía, ¿verdad?, sino
psicología, entonces es una parte de allí, ¿verdad? Porque la filosofía tiene que tener un piso epistemológico, pero también la psicología tiene un piso epistemológico, y por eso es que estamos revisando los autores como Boom, ¿verdad? Una psicología experimental. ¿Y de qué trata la psicología experimental? Método científico, no hay más nada. ¿Y qué hace el método científico? Como primera etapa, observar, ¿verdad? A través de la observación, ¿verdad? Hace los experimentos, ¿verdad? Observa observa ya sea la persona, en el caso de ellos observaban eran los animales, y lógicamente toda esa teoría que fueron creando mediante el método científico lo fueron extrapolando, porque uno vamos a llamarlo así, una de las condiciones que tiene la teoría, el método científico, es que generaliza los resultados, es decir, que si A, ¿verdad?, es bueno para A, también es bueno para Z. Entonces la generalización de conceptos, de teoría, se aplica mediante el método científico. Más adelante tenemos a William James. Por supuesto, William es un hombre que trabajó y escandalizó el mundo, porque era un hombre ya con mente más abierta, por supuesto, y dentro de esa mente más abierta tenía algo importante, jóvenes, que tiene que ver con el funcionalismo. Y él decía que lógicamente estamos estructurados porque orgánicamente, socialmente estamos estructurados, pero funcionamos, ¿verdad? Por el sistema orgánico funciona en cada uno como un sistema orgánico, un sistema único integrado. Así también funciona la sociedad. Si ustedes se ponen a ver, por el hecho de que yo esté en la mitad del mundo, lo que afecte a la mitad del mundo también le afecta a otros países. Por eso es que nosotros, además de que somos una estructura sistémica, también funcionamos tal cual. Bueno, pero lo importante de William, ¿verdad?, que además de que escandalizó el mundo, porque él estaba ya hablando de la experiencia vivida, es decir, allí le importaba ¿qué era lo que sentía esa persona en ese mundo vivido? Y además de eso, a él le parecía muy interesante lo que le acuñó, que era el libre ejercicio de los curanderos y sanaderos. A él le daba importancia, pues decía que esas personas también tenían un conocimiento que era importante conocer. Después tenemos a Sigmund Freud, por supuesto. Sigmund Freud, ¿quién no conoce a Sigmund? A Sigmund Freud tiene una cosa aquí muy importante, ¿verdad? Porque no solamente es que Sigmund Freud es el padre de la teoría analítica, por supuesto que sí, pero Sigmund Freud también hizo algo muy interesante, jóvenes, que es que él no estudió solamente a una paciente, él estudió a más de 3.000 mujeres. El problema de él, que al principio que se le cayó la teoría, es porque él estudió solamente a las mujeres, y en esas mujeres, para que se den cuenta, las 3.000 mujeres que pasaron por el psicoanálisis, casi todas le habían mentido a Freud. ¿Por qué le mintieron? Porque la gente escondía, detrás de ello escondía la verdad, es decir, no todo ese contenido discursivo que le estaban expresando Freud era tan cierto, era más de mentira, pero porque acuérdense que era una época de 1800 y tanto, ¿verdad? En 1900, cuando Freud empezó a trabajar era ya 1900 y avanzado. Pero ¿qué pasa? Cuando él es médico psiquiatra, hijo de médico, le influyó muchísimo, por supuesto. Pero además de eso, cuando él se dio cuenta y se le cayó la teoría del psicoanálisis, él acuñó después, por supuesto, lo que tiene que ver con el histerismo, porque él trabajó con muchas mujeres y él decía que nosotras las mujeres somos histéricas totales. ¿Por qué? Porque tenemos una carga hormonal que de una u otra manera nos afecta en ese desplazamiento con el otro. Pero también, ¿verdad? Acuñó todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Por eso está el tratamiento de la histeria. Él decía que la histeria, nosotros somos histéricas porque tenemos útero, y el útero tiene, por supuesto, ovarios, ¿verdad? En ese sistema femenino, y lógicamente allí tenemos la carga hormonal que nos afecta de una u otra manera, y es así. Bueno, el otro es joven. Vámonos a quedarnos aquí un momentico en el psicoanálisis, porque este psicoanálisis, él además de que acuñó el complejo de la Electra, ¿verdad? El complejo del Edipo, ¿verdad? Uno es el enamoramiento, ese Edipo, el que se enamora de la madre, es un encantamiento, un enamoramiento. El de la Electra es la niña que se enamora, ¿verdad?, del padre, y si ustedes lo observan de 2 a 7 años, ¿qué niña o qué niño no siente un celo, un enamoramiento con papá y mamá, ¿verdad? Que se le acerca a alguien, no, es mía, es mía. Eso es un enamoramiento, y eso es pasajero. Pero también Sigmund Freud habló de 3 cosas importantes de la personalidad, que fue la personalidad de, ya yo iba a decir el padre, que esa también la vamos a ver, la personalidad de el yo, el super yo y el ello. Pero ¿qué pasa? Fíjense, esto se lo voy a explicar en un tema también que solamente vamos a trabajar a Sigmund Freud y a Carl Jung, porque Carl Jung también fue un hombre demasiado importante para la psicología humanista, y lo vamos a trabajar. Bueno, entonces Sigmund Freud, por supuesto, es un hombre que hay que leer, que hay que recordar, porque el psicoanálisis,
toda la psicoanálisis se aplica en la psicología. Más adelante tenemos la teoría de Iván Pavlov, de Lex Vygotsky, perdón. El Lex Vygotsky es una teoría de la teoría social, por supuesto, porque Lex Vygotsky este es un actor muy importante. ¿Por qué, jóvenes? Porque está relacionado con la zona de desarrollo proximal. ¿Y qué decir eso de la zona de desarrollo proximal? Bueno, simplemente, ya yo se lo expliqué en el video, y bueno, se lo voy a volver a explicar, que cuando el niño está en cierta etapa, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la clase pregrabada y la grabada. Entonces, de la etapa que dice Lex Vygotsky, un actor muy conocido, por supuesto, porque él habló de la psicología del desarrollo, pero tiene que ver con la psicología social. Primero él dice así, la inteligencia. La inteligencia dice que nosotros la podemos desarrollar siempre y cuando haya un factor externo que nos esté estimulando, y por eso él habló de la zona de desarrollo proximal. Es decir, que si un niño, para que me entiendan, de 3 años se encuentra en una escolaridad, ¿verdad? Y lo colocan en el kinder, porque es de 3 años, ese niño, en ese proceso de escolarización, si el maestro observa que el niño tiene ya algunas herramientas que ya están más adelantadas a su edad, lo pueden pasar, es decir, ascender al grado siguiente. Por eso es que él decía que no podemos dejar al niño etiquetado en un grado específico, porque la zona proximal, más allá de eso, ¿verdad? El niño tiene unas herramientas cognitivas que se pueden potenciar si lo estimulamos a tiempo. Y por eso es que si ustedes se ponen a dar cuenta ahorita, jóvenes, la tecnología ha ayudado mucho a nuestros niños. En mi época ni siquiera había televisor. Sí había televisor, no sé, no me acuerdo, pero por lo menos teléfono no había. Entonces, ¿qué pasa? Eso ahorita es algo así como que, Dios mío, es como negar la noche y el día, ¿verdad? La tecnología ha impactado tanto a nuestros niños que ahorita, si ustedes se ponen a observar el mundo, ya hay colegios que tienen la robótica incorporada, ¿verdad? La robótica educativa en la escolarización, incluso ya tienen la pizarra magnética, ¿verdad? Que es la pizarra esa ya electrónica, pero también ya practican con la robótica, entonces hay robot, ya simulan operaciones sin tener paciente y ya se puede ver un cerebro sin necesidad de tener el cerebro abierto allí. Entonces, simplemente la tecnología ayuda mucho a que el niño en este siglo XXI y los que vienen, por supuesto, esa zona de desarrollo proximal se les puede estimular con mayor precisión. Por eso nunca será un niño de campo a un niño de ciudad, nunca será el rendimiento escolar y por supuesto su inteligencia nunca será igual. Lo otro es que él hablaba de la inteligencia y en esa inteligencia, por supuesto, estaba relacionada con el medio ambiente, es decir, que el medio ambiente, ¿verdad?, se estimulaba a través de, por supuesto, de lo que tiene que ver con el lenguaje, es decir, ya el lenguaje, nosotros somos seres dialécticos y el lenguaje lo adquirimos mediante la socialización. Por eso es que también aquí tengo, ¿verdad?, a Vygotsky y les dejo esta lámina para que la revise. Y él, por supuesto, otro aspecto bien interesante de este autor es precisamente el juego. Él decía el juego entendido como un fenómeno psicológico, por eso es que todos los niños necesitan pasar por ese proceso del juego, incluso nosotros los adultos también, porque el problema del adulto es que dejó de ser niño y todos necesitamos recordar ese niño que hay dentro de nosotros. Lo otro es que tenemos un autor muy interesante aquí que es Jean Piaget. ¿Quién no conoce a Jean Piaget? Porque Jean Piaget, primero, es el padre, es el padre de la psicología, ¿verdad? De la propuesta evolutiva del niño, del desarrollo evolutivo del niño, pero también hablaba de la herencia, de la herencia, o sea, de la herencia de los genes. Y quién no sabe que nosotros, ¿verdad?, somos parte importante de papá y mamá, porque la carga genética de ella la vamos heredando de generación a generación. Qué mala suerte, porque a veces heredamos cosas que no nos corresponden. Bueno, entonces, en ese aspecto, Jean Piaget, por supuesto, habló 3 aspectos muy interesantes. ¿Cómo es? 3 aspectos. El proceso de asimilación, de acomodación y, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos en ese proceso de asimilación. Nadie asimila si no ha conocido, es decir, si no tiene una simbología, un concepto previo a lo que conoce. Todo aquello que esté en la conciencia, ¿verdad? En la conciencia, es porque nosotros, de una u otra manera, ya tenemos una representación simbólica de eso conocido. Conceptualmente, tenemos una definición de las cosas. Y por eso es que él hablaba de ese proceso de asimilación. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder recordar, tenemos que asimilar esa nueva información, acomodarla en la memoria y después recuperarla y aplicarla.
Por supuesto que esto es muy importante porque la teoría de Jean Piaget tiene estos aspectos que ustedes pueden observar en pantalla, como por ejemplo, jóvenes, allí tienen, ¿verdad?, la teoría de Piaget, ¿verdad?, que dice, de 0 a 2 años, nosotros tenemos un desarrollo motor, pero también sensorial. Es decir, ustedes no ven que los niños, si ustedes observan un niño, ¿qué hace un niño de 0 a 2 años? Él no habla, ¿verdad que no? Porque es que no tiene los conceptos definidos, pero sí, ¿verdad? Todo lo lleva porque está en la etapa de 2 a 0 años, está en la etapa motora sensorial. Entonces, por eso es que todo se lo lleva a la boca, porque quiere probar. Y por supuesto, la motricidad gruesa tiene mucho que ver, lógicamente, con esa etapa de 0 a 2 años. Después, en la etapa preoperacional, hay una edad de 2 a 7 años. En esa edad de 2 a 7 años, por supuesto, el niño va desarrollando los primeros conceptos, ¿verdad? Las primeras habilidades motrices, finas, y lógicamente esa simbología, esos conceptos. Por eso es que es tan importante en la etapa, ustedes que van a ser mamá, papá, que en la etapa de 2 años a 7 años nosotros no le digamos, mira, con mímicas o colocando palabras que no son. Debemos hablarle claro al niño desde los 2 a 7 años, porque allí, en esa etapa, ya lo decía Jean Piaget, es donde el niño recoge mayor información, es una esponja, está recibiendo toda la información que está en el medio ambiente. Lo otro es que en la etapa de 7 a 12 años, entonces estamos en la etapa concreta, es decir, concreta operacional, y ya es una etapa de niñez, ¿verdad? Prácticamente a los 12 años, todos pasamos por allí, ¿verdad? Vamos dejando ya esa etapa de niñez. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños? Ajá, ¿qué hacían ustedes en esa etapa de 7 a 12 años? Ay, Dios mío, de seguro eran traviesos. Entonces, en esa etapa de 2 a 7 años, ¿verdad? Nosotros, en esos 12 años, ya desde cuándo nos hemos enamorado, ya estamos viendo al otro chico, ¿verdad? Y hay un enamoramiento, porque nos enamoramos de los, bueno, menos yo, pero nos enamoramos del maestro, ¿verdad? De los compañeros. Siempre en eso empieza esa etapa de enamoramiento. ¿Por qué? Porque esos 7 a 12 años ya el chico, la niña, ¿verdad? El niño o la niña ya está conociendo algunos conceptos, se le está ampliando el mundo dialéctico, es decir, ya quiere más lenguaje, ¿verdad? Ya tiene mejor motricidad, tiene una inteligencia temporoespacial, se ubica, se desplaza y todo lo que ustedes conocen. Y lógicamente después Jean Piaget habla de la etapa formal operacional en esa edad de 12 a 15 años. Y ya a los 15 años, a los 12, ya nosotros somos adolescentes, por supuesto, ya hemos desarrollado, ¿verdad? Nos ha llegado la primera menarquia y lógicamente ya hemos tenido nuestra primera menstruación, ¿verdad? El chico ya tiene su primera eyaculación y todo lo demás. Y por supuesto, allí se dispara, hay un disparo hormonal y nos enamoramos más y nos desenamoramos, nos ilusionamos y la lista continúa. Y llegamos a 30 y todavía vamos en esa danza del amor hacia el otro, ¿no? Pero el problema es que no andamos en el amor de nosotros, entonces tenemos que enamorarnos hacia nosotros mismos. Allí es importante, jóvenes, porque nosotros nos desilusionamos mucho. ¿Y por qué llegamos a la desilusión? Porque nos creamos muchísimas creamos expectativas nosotros, pero no conocemos las expectativas de los otros. Y por ahí empieza la brecha y por supuesto el quiebre cuando estamos en una relación. Incluso yo les diría a ustedes que están jóvenes, cuando vayan a plantearse una relación, a que están solteras, pregunten cuáles son las expectativas que tú tienes hacia mí y yo cuáles son las que yo tengo hacia ti, para que no haya malos entendidos, para que no se dé esa situación de la comunicación para desentenderse o no entenderse. Bueno, volviendo a la etapa formal operacional, en esa edad de 12 a 15 años, ustedes tienen, ¿verdad? El niño ya tiene las mayores habilidades, destrezas, capacidades para socializar con otros. Así, entonces, hago un espacio, jóvenes, en este momento, porque son las 15 y 18, son las 15 y 18. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Está clarito, está oscuro o está más oscuro que claro? Cuéntenme. En este piso que hemos pasado desde el inicio con Juan Carlos hasta lo que yo expliqué en este momento. ¿Alguna quieren comentar, quieren agregar, quieren participar? Por favor, soy todo oído. Jóvenes, ¿qué me les pasó hoy? ¿Andan cansados? Ya tienen una semana y ya vinieron cansadas. ¿Qué les pasó? Ustedes en la primera clase estaban muy animadas. ¿Qué les ocurrió? Cuéntenmelo todo en un minuto. Cuéntenme, participen para que no se me duerman. Profe, no, está claro. Son muchos personajes que están involucrados en el tema de la psicología. Quizás un poquito más de parte de nosotros de repasar y tener palabras claves como para recordarles cada uno de ellos para poderlos identificar.
porque si me preguntan a mí quién dijo esto, todavía como que sí me queda la duda. Entonces, tener un poquito más claro de cada uno para poderlos identificar y saber quién dijo qué dijo y por qué se caracteriza cada uno. Eso de mi parte. Exacto. La explicación, muy bien. O sea, gracias. Jacqueline, mira, yo les recomendé a ustedes, voy a empezar por ti, ¿no? Yo les recomendé que fueran fichando, que fueran haciendo, ya sea, no sé, electrónicamente, en manuscrito, como ustedes quieran, vayan resaltando las ideas principales, jóvenes, de cada uno de los autores, ¿verdad?, que vamos trabajando, para que no se complique, porque yo lo entiendo, son demasiados autores, y por eso es que les puse la frase, apréndase todas las teorías, pero no se olvide que la mejor teoría es saber que estamos tratando con seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Bien que tú lo dices, Jacqueline, que el problema está en que son muchas teorías y debemos ir concretando las ideas principales, para que cuando me digan, bueno, este fulano es, sí, él es el de la teoría tal cosa, del psicoanálisis, del estructuralismo, del funcionalismo y todo lo demás. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué dice Belén? Cuéntamelo todo, Belén. Sí, recalcando las palabras de Jack, que sí son bastantes personajes. Yo había tomado nota ya de algunos antes de ingresar a la clase y casi que me llenó casi que 3 hojas entre todos ellos. O sea, sí es bastante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero fíjense lo siguiente, acuérdense que esto es una nivelación, ¿verdad? Y como ustedes vienen de otras carreras y ustedes van a entrar después a un semestre X, que no sé cuál será de ubicación, pero ustedes tienen que ir apropiándose, y lo dijo ya el magíster Joandre Rivero Padrón, ¿verdad? Nuestro máximo jefe. Él dijo que tenemos que ponerle corazón a esta asignatura. Todas son importantes, yo lo dije en la primera clase, ¿verdad? La semana 0, pero lo más importante es, esta es una de las asignaturas clave en su proceso de formación. Usted tiene que por lo menos sacar aquí todo el 10 sobre 10, pero esta vez para sacar 10 sobre 10, me lo tienen que demostrar, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, porque la idea es que ustedes, ¿verdad? Yo soy súper, así como me ven, tranquila, pero ¿qué ocurre? Tengo la gran responsabilidad de que cuando usted termine esta asignatura conmigo de fundamento de la especialidad psicología, usted sepa de lo que está hablando. Entonces, viene el examen, jóvenes. Yo lo que les quiero decir es eso. Viene un examen que es parcial. Allí ese examen parcial tiene 2 momentos para que se vayan preparando. O sea, el mismo examen tiene 2 momentos. Uno muy parecido a las preguntas que estamos ya haciendo en cuestionario, muy parecida, pero la otra es de desarrollo. Tiene 2 partes ese examen. Y esa parte del segundo, allí usted va a aplicar algunos ejercicios prácticos con las teorías que está aprendiendo. Por eso que le estoy diciendo con tiempo que ya vayan fichando, ¿verdad? Ya sea en su cuaderno, en su libreta, no sé, en una cuestión que usted quiera anotar. Igual en la parte electrónica lo puede hacer, o sea, en la computadora lo puede hacer. ¿Por qué? Porque resalta, ¿verdad? Y va trabajando organizadores gráficos, porque ustedes no ven que yo los llevo organizadores gráficos, fichas, cuadros comparativos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando llegue el examen final, que ahí es la otra parte, en la semana 16 viene el examen final. Y cuando viene ese examen es el todo, es decir, todas las teorías que hemos trabajado, todos los contenidos que hemos trabajado, y otra vez viene la primera parte de ese examen, ¿verdad? Que es cuestionario de 10 a 11 preguntas, y una segunda parte que son 2 ejercicios prácticos y que tienen un punto de 5 puntos. Y la otra de cuestionario tiene 5, o sea que si usted sale mal en el desarrollo, y lo tiene que escribir, es decir, se descarga como si fuera una tarea y usted tiene que escribirlo todo y en una página. Entonces, bueno, es para que vayan ya preparándose psicológicamente de que yo sé que van a dar un buen rendimiento. Lo que les quiero decir es algo, sí estoy segura que son muy buenos porque, fíjense, Giancarlo, con menos de una semana, Juan Carlos, perdón, en menos de una semana ya hizo una exposición excelente. Eso quiere decir que abrió bien. Eso me tranquiliza. Entonces, sé, es verdad, entiendo que esta asignatura es demasiado amplia, muchísimo. Bueno, ¿quién más, por favor, quiere participar, jóvenes? La Simba por allá, la nueva. ¿Dónde está la chica nueva? Roncancio, ¿dónde está Roncancio? Hasta ahora, ¿cómo vas? ¿Está clarito? ¿Está muy oscuro? Que no se me duele. Sí, con la presentación de las diapositivas, quedó un poco más claro el origen de la psicología, empezando desde la palabra, que es todo la psique, lo que tiene que ver todo con la mente humana. Okay. Con la exposición del compañero igual fue muy amplia, muy clara, muy precisa, donde también se entendió varias cosas con ejemplos.
Qué bueno. Y usted lo acaba de completar igual, como dice, tenemos que sacarlo por autor, qué fue lo que aportó para la psicología para que nos haga más fácil entender. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, bueno, siguiendo con la clase, porque ahora es que falta, estamos ahora con la psicología conductista. Fíjense que ya dejamos la psicología antigua y vámonos ahora con la psicología conductista. Ahí tenemos a Friedrich Skinner, pero también este compañero habló de Pavlov. Pavlov es un hombre muy conocido, incluso se ganó un premio Nobel, porque Pavlov, además de que hizo el experimento con los perros, ¿verdad?, que salivaban, también él demostró que hay un problema allí con la parte digestiva y por eso fue que se ganó un premio Pavlov. Sin embargo, bueno, como ya el amigo habló de Pavlov, yo me voy entonces con Skinner. Skinner es un hombre muy famoso porque es el condicionamiento operante y de una u otra manera Friedrich Skinner trabajó con el modelo estímulo, respuesta, reforzamiento. En ese estímulo, respuesta, reforzamiento es el reforzamiento positivo y por supuesto el el reforzamiento positivo y el negativo. Entonces, fíjese, según él, este psicólogo de la psicología experimental, él dice lo siguiente, que el comportamiento, tal como lo observan aquí, ¿verdad?, tiene una función de la parte ambiental. Y es verdad, ¿quién no sabe que el medio ambiente impacta directa o indirectamente en el comportamiento del hombre? Y ese medio ambiente, ¿verdad?, externo, y por supuesto los factores intrínsecos, de una u otra manera nos refuerzan, ¿verdad?, la conducta humana. Él trabajó hoy con reforzamiento, para reforzar la conducta. Y cuando reforzamos mediante, ¿verdad?, reforzadores positivos o negativos, lógicamente va a haber una modificación de la conducta, se modifica la conducta. Y por eso es que este hombre, la psicología conductista y la teoría conductista está viva y vivita en el siglo XXI, a pesar de que ya, ¿verdad?, dicen que en el sistema no se está utilizando. Sin embargo, hay muchos programas que siguen basadas en la teoría conductista, como por ejemplo, para aprender un idioma, ¿verdad?, que repita y repita como un loro. Cuando nosotros repetimos y repetimos, estamos haciendo, ¿verdad?, es simplemente los procesos mecanizados. Por eso es que se interesa ahorita que nosotros asociemos, ¿verdad?, asociemos lo que estamos aprendiendo con lo que tenemos almacenado en la memoria y por supuesto lo asociemos con algo ya conocido. Bueno, allí el conductismo es un condicionamiento operante, por supuesto, porque trabaja con estímulo-respuesta. Lo otro es que, bueno, ahí está la lámina, eso la tienen hace rato en el aula virtual, ¿verdad? Los reforzamientos, bueno, ya eso yo lo he hablado bastante. Ahora bien, fíjense, volviendo aquí a las preguntas, vámonos para atrás, porque yo quiero hablar un poquito de algo que él dijo acá, que era la teoría de la Gestalt. Fíjense que la teoría de la Gestalt es muy importante también hablarla y conocerla. ¿Por qué es importante conocerla? Por lo siguiente, joven. Nosotros somos estructuras, sin querer queriendo, tenemos estructuras cognitivas, ¿verdad? Y tenemos estructuras de todo tipo. Si ustedes se ponen a ver, la sociedad está estructurada y funciona tal cual como está estructurada. Así es la mente también está estructurada. Y él dijo algo muy importante. En la teoría de la Gestalt, ¿qué pasa con la teoría de la Gestalt? En la teoría de la Gestalt tenemos varias cosas que hay que mencionar, las leyes por lo menos. Ahí están las leyes, incluso en el cuestionario. Yo les hice algunas preguntas allí de las leyes, ¿verdad? Pero más allá de que ustedes se aprendan todas esas leyes, porque no quiero que tampoco se las aprendan todas, simplemente, ¿qué quiere decir la Gestalt? Simplemente que la Gestalt trabaja con imágenes. Es decir, fíjense cómo él les mostró que en un cuadro pueden haber cuadritos, ¿verdad?, círculos, triángulos, y eso es lo que quiere decir la teoría de la Gestalt, que trabaja con una representación mental, que hay una imagen allí. Y la teoría de la Gestalt también está trabajando con las estructuras, es decir, con esa experiencia vivida, porque es que nosotros, desde que nacemos, vamos adquiriendo las respectivas simbologías, y en esa simbología, ¿verdad?, que la vamos conceptualizando a través de símbolos, de conceptos, ¿verdad?, de la interacción, de la comunicación no verbal, ahí le vamos dando una significación, es decir, para nosotros tiene un significado cada cosa. No será lo mismo, ¿verdad?, yo hablarle a un niño que nunca ha visto una manzana, que yo le hable de una manzana a un niño que nunca la ha conocido. Entonces, por eso es necesario la asociación. Y allí también él habló muy bien de Tourdeis. Tourdeis es un hombre que, por supuesto, él hablaba de la ley del refuerzo, porque si no, la conducta se extingue. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Ellos son conductistas todos, ellos son conductistas, incluso la teoría conductista estuvo hasta el año 1955.
aproximadamente. Bien viva, bien vigente. Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría de la Gestalt trabaja con representaciones y por eso que él les habló allí, ¿verdad? Del test de Rocher, que también lo vamos a ver, por supuesto. El test de Rocher sí es muy usado, ¿verdad? Porque son unas imágenes que se le presentan a las personas, ¿verdad? ¿Y qué quiere? ¿Qué es lo que se busca allí? Que dependiendo del estado anímico, ¿verdad? En ese estado que usted se encuentre emocionalmente hablando, usted va a ver, ¿verdad? Las láminas y las va a observar y las va a interpretar. Y por eso ese Rocher lo vamos a observar, o sea, lo vamos a ver en el tema número 15. Estamos allí en los test proyectivos, eso ahora es que nos falta, porque no los puedo llevar a un test proyectivo sin haber pasado conceptualmente por las teorías correspondientes. Entonces, bueno, me parece muy bien que trabajen, ¿verdad? Que conozcan un poco, que profundicen en Pablo, ¿verdad? Que también él lo mencionó, que trabajen a Today, ¿verdad? Porque él trabajaba con la teoría de los gatos. Y no solamente es que él lo que llamaba era la ley del refuerzo. Porque es verdad, jóvenes, cuando estamos motivados, cuando estamos estimulados, y fíjense que Juan Carlos dijo lo del pastel. ¿A quién no le agrada el chocolate, jóvenes? A menos que sea alérgico al chocolate o de verdad que sea diabético, ¿verdad? Que tenga un trastorno alimenticio, qué sé yo, pero en el otro aspecto a todos nos agrada el dulce, no sé, algo que nos agrade. Entonces, cuando algo nos agrada, y ya lo vimos también en el agrado y en el desagrado, solo vamos a ver las emociones, tema número 5, creo, si no me equivoco, que ya también está allí en el aula listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ¿verdad? Emocionalmente hay dos líneas, según Boom, hay dos líneas. La emoción se maneja en dos líneas, agrado y desagrado. Cuando estamos en que algo nos agrada, como dijo Juan Carlos, si algo nos agrada, ¿qué va a hacer? Vamos a repetir la conducta, ¿sí o no? Nos va a agradar y lo vamos a hacer. Y eso es importante. Pero cuando algo nos desagrada, es decir, imagínense, y esa es la teoría conductista, si algo me desagrada, a mí me refuerza porque me saqué mala nota, supóngase que usted estudió muchísimo, Juan Carlos, y en vez de decirle yo, bueno, Juan Carlos, saliste mal, hiciste una exposición horrorosa, yo estoy reforzando la conducta de manera desagradable, ¿verdad? Y emocionalmente él va a sentirse también con una emoción de desagrado, porque las emociones van desde el agrado al desagrado. Y eso es, y lo que nos agrade nos da placer, nos da tranquilidad y por supuesto nos genera una paz interna y se repite la conducta. Cuando hay desagrado, ¿verdad? Porque nos desagrada, porque no nos agradó, lógicamente también o se extingue la conducta o se repite la conducta, pero es porque está reforzada. Porque acuérdense que les pasaba a las ratas, a los gatos, a los perros. No vayan a creer que eso era así nada más. No, no, no. Es que incluso cuando trabajaron con el experimento del niño, ¿verdad? Que fue muy famoso, que le mostraban la rata a un niñito recién, que no tenía ni un año. Él le agarró pavor a todos los que tuviera pelo, todo. Si me veía a mí este cabello así, salía corriendo. Porque todo lo asociaba con la rata, le condicionaron la conducta. Eso fue un caso muy comentado, incluso demandado también, porque es que ellos trabajaban con los animales también. ¿Y qué hacían con los animales? ¿Ustedes creen que era puro mostrarle el alimento? No, 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 le metían electricidad, ahí trabajaban con electricidad, con castigo, y es que es eso justamente el condicionamiento clásico o operante, que hay castigo, porque se refuerza la conducta, pero de una manera que el castigo entra allí. Incluso, si ustedes se ponen a observar históricamente hablando, cómo era nuestra escolaridad antes de este siglo XXI, donde el maestro pasa a ser, ¿verdad?, cara a cara, un igual con el otro. Antes no, jóvenes, antes los estudiantes los encerraban en un cuarto oscuro, le daban, como era basado en esa teoría, le daban, por supuesto, le daban en la mano, le daban castigo físico, incluso los encerraban, los desnudaban en esos monasterios. ¿Ustedes creen que eso es puro cuento del chalala? No, no, en los monasterios, en esos siglos XVII, XVIII, para no irme tan atrás, sino en el de ahorita, hasta el siglo casi XIX, jóvenes, en los monasterios eran castigos fuertes, donde ya la gente tenía miedo porque le reforzaban la conducta porque no aprendían y le daban tremendas palizas. Entonces, todas esas situaciones generaron, por supuesto, gritos, desencanto, ¿verdad? Reforzaron la conducta y, lógicamente, ya gracias a Dios apareció lo que este niño llamó la teoría. Aparecieron nuevas teorías como la teoría humanista, gracias a Dios, la teoría cognitivista, la teoría social, la constructivista y todas las que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a la teoría humanista y Juan Carlos, me quito y colocas un momentico tu lámina nuevamente, joven, donde está la teoría humanista. Bueno,
No sé qué pasó con esta presentación, o es que, bueno, como viene también la teoría humanista en el tema 2, si no me equivoco, ¿verdad? En el tema 2 vamos a hablar de la neurociencia, que ya voy a elegir la candidata, porque a mi estimado Cristian, ¿no has preparado nada, Cristian? ¿No has preparado nada del tema 2? Porque que te voy a cambiar, te quiero dejar para otra. O sea que yo lo voy a... Bueno, sí, no, sí tengo preparado, pero no se me abre Ah, no, pero tú, a ti no te toca hoy, ni a ti te toca la semana que viene, ¿ok? Entonces te quedas ahí, la semana 2. Ok. pero es sobre el humanismo, lo mío. Exacto, humanismo, sí, pero ahí puedes reforzar porque el humanismo es lo que quiero decir. Fíjense cómo él tocó rápidamente el humanismo, pero el humanismo no es solamente de Abraham Maslow, también tenemos a Carl Rogers, ¿ok? Y a mí me gusta incluso más Carl Rogers, porque claro, Abraham también porque es el padre del humanismo, pero eso no quiere decir que me empate mucho en la empatía de él. Pero entonces fíjense lo siguiente, joven, en el humanismo allí él habló varias cosas y como lo tocó yo tengo que retroinformar, lógicamente. Entonces fíjense. Con Maslow hay una cosa que es importante. Nosotros dejamos ser ya paciente como tal, pasamos a ser un cliente, esa es la palabra, se cambió a cliente. Ya no somos pacientes, ya no somos enfermos. No. Somos un cliente que estamos allí en un diván o en una silla de cara a cara, de iguales, así como estamos nosotros de maestro a estudiantes. Ya somos cara a cara, somos iguales, hay diálogo. Ya no es que yo te voy a imponer mi criterio de profesional, es decir, yo no te voy a decir a ti, bueno, tú tienes que seguir esto y esto y esto. No. El humanismo no le interesa eso, jóvenes, para nada, para que sepan. Al humanismo le interesa es que usted mismo, con una mirada hacia usted mismo, usted descubra realmente y ya vaya haciendo su trabajo personal. Y por eso es que la teoría humanista, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver también en otro de los temas que vamos a trabajar con el modelo de terapia cognitiva conductual. Allí, ¿verdad? El trabajo, el compromiso lo quiere el usuario. Es decir, yo tengo que comprometerme a hacer los ejercicios, llámese ejercicios personales, ejercicios tipo diario, esa comunicación introspectiva, porque el humanismo empezó, bueno, ya veníamos, ¿verdad? Desde el psicoanálisis, por supuesto, trabajando con lo que es la comunicación introspectiva, es decir, un proceso reflexivo de comunicación conmigo hacia mí. Entonces, ¿qué pasa? Este humanismo, por supuesto, lo va a ampliar Cristian en la clase que viene, ¿verdad? Dios mediante, con la neurociencia. Y yo te recomiendo ahí, Cristian, que amplíes todos los avances. Como tú estás allí con tu mami, que es psicóloga, ¿verdad? Nos ayude con la parte de los avances de la neurociencia. ¿Me escuchas, Cristian? Los avances. Todo lo que tú puedas meter allí en la neurociencia, todo lo que tú puedas meter, ¿ok? En eso de la neurociencia puede venir lo que es la terapia rogeriana, el psicodrama, el Todo lo que tú focusing, quieras, sí. En la programación neurolingüística. podría ser ahí como ejemplos de terapias, porque lo que más se focaliza en el humanismo es en el yo propio y en la autorrealización de la persona. Exacto, Ahí sí. sería Pero, el terapeuta solo acompaña en su exacto, no, proceso. pero saliéndote del humanismo, como el otro tema de la semana 2, si te diste cuenta, yo lo modifiqué, ya yo le modifiqué, le agregué más. Entonces vamos a trabajar los avances de la neurociencia. Neurociencia. Sí, en esos avances de la neurociencia puedes meterte con programación neurolingüística, puedes trabajar las 3 partes del cerebro, qué sé yo, todo lo que consigas. Ya, una otra pregunta más. Ajá. Incluso la psicología positiva que se está trabajando en la actualidad y todo lo que tú quieras. O sea, claro, pero por supuesto, en una hora, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. ¿Estas diapositivas hay que mandarle? Sí, a mi correo personal. Perdón, institucional. Ok, entonces fíjense, volvamos a la clase de Juan Carlos, ¿verdad? Con la teoría de Maslow. La teoría de Maslow es una teoría que allí la pueden observar porque hay una pirámide y él es el creador de la pirámide. Después de eso, si ustedes se ponen a observar, cuando veamos la clase de teoría motivacional, ahí salieron muchísimas teorías, pero todos de una u otra forma llevaban las primeras, como ese aspecto, ¿verdad? Me quitaste la lámina, Juan Carlos. Llevaba ese aspecto de lo que es la teoría de la jerarquización de las necesidades. Entonces, les explico algo allí.
según este autor, él decía, ¿verdad? Rapidito ahí, ¿verdad? Que si nosotros no teníamos cubiertas las necesidades de orden inferior como el sueño, el descanso, la alimentación, el resguardo, una casita para dormir, la ducha, la alimentación, el placer sexual, si no lo teníamos cubierto, entonces no podíamos llegar a la cúspide de la pirámide, que es la autorrealización. Entonces, primero, ¿verdad? Usted necesita tener sus alimentos, ¿verdad? Tener salud física, salud mental y por supuesto salud social, tener también una pareja, respirar, dormir y todo eso que tiene que ver con las necesidades de orden inferior o necesidades básicas. Después entonces están las otras, que es la de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Cuando ya estamos en la cúspide de la pirámide, ya estamos realizados, es decir, profesionalmente, allí podríamos aplicar una cosa que se llama la rueda de la vida. En esa rueda de la vida es que si usted tiene cubierta todos los aspectos, llámese en el plano personal, en el plano de pareja, en el plano laboral, en el plano académico, y en el social y de amistades, entonces, donde más incline su balance, allí es donde usted está inclinándose, ¿verdad? A lo mejor usted no tiene pareja, pero tiene muchas amistades, a lo mejor no tiene amistades, pero tiene un buen trabajo, y qué sé yo. Entonces, desde esa perspectiva que usted tiene como ser humano, en esa autorrealización, cada uno tendrá una meta, ¿verdad? Un proyecto de vida y logrará esa autorrealización. Muy bien. Lo otro allí, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la próxima clase, pero así poquito también del humanismo, es Carl Roger. Porque Carl Roger, ¿qué decía Carl Roger? Carl Roger decía, y estaba hablando Christian ya, que es la parte del yo real. Porque el problema del ser humano es que tenemos mucho yo, y ya lo decía Sigmund Freud, decía que teníamos el yo, ¿verdad? El ello y el super yo. Y todo lo demás, o sea, ello y super yo, tiene que ver con lo externo, no lo propio. Y Carl Roger dijo, no, es que nosotros tenemos un yo real que me pertenece, que es mío, que es auténtico, pero como la sociedad hizo un estereotipo de hombre que tiene que comportarse tal cual bajo los parámetros de la sociedad, lógicamente el yo real quedó oculto, está oculto dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestra psique, y sale el yo social. Y entonces Carl Roger dice, bueno, eso se llama la máscara. En esas máscaras nosotros nos ponemos muchas máscaras, y no es así. ¿Cuántas máscaras no nos ponemos nosotros, verdad? Frente a papá. Piensen un momentico, frente a mamá. Muchas veces nos ponemos una máscara hasta con nuestro esposo, ¿verdad? O con nuestro novio. ¿Por qué? Porque, dígame, cuando estamos enamorados, vamos a reírnos un poquito. Cuando tenemos una relación de noviazgo, ¿qué hace el noviazgo? ¿Qué hace el enamoramiento? El enamoramiento es miento, porque nadie saca su verdadero yo. Todo el mundo oculta su verdadero yo. ¿No les ha pasado? Y sale ese que yo quiero ver. Y cuando nos casamos, ahí viene el problema. Porque ahí sale el verdadero yo. Que el hombre ronca, que eruta, que silba, y entonces hace cosas que nos desagradan. Y lógicamente ahí empiezan los problemas. Pero Señor, si tú me conociste tal cual, ¿por qué me quieres cambiar? Porque justamente escondió en ese enamoramiento, escondió la parte que tiene que ver con el verdadero yo. Entonces, en ese verdadero yo, allí hay un problema, porque lo decía Carl, que el problema que del ser humano es que esconde su verdadero yo. Y en ese yo es verdad, pero nosotros a veces, ¿cuánto nos ha ocurrido, jóvenes? ¿Cuántos chicos no se han quitado la vida, ¿verdad? Se han suicidado porque simplemente no encuentran la misión de su vida, porque se sienten fuera de un contexto social que en vez de fortalecerlos los hace reprimir. ¿Cuántos jóvenes que son homosexuales, por no llevarle la contraria a papá y mamá, se quedan callados porque su mamá son homofóbicos y papá también homofóbicos al 2000%, y el niño guarda, o el joven adolescente, guarda ese secreto allí, ¿verdad? Porque es homosexual y no quiere que nadie se entere. ¿Cuánto no ha sucedido eso? ¿Sí o no? Entonces, ello real, muchas veces nuestra sociedad de manera generalizada nos ha hecho ocultar nuestra propia identidad, nuestra propia identidad como seres humanos. Y lo importante es ser yo, en contrario a todas las situaciones
que estén establecidas en la sociedad. ¿Qué pasa? Que, como lo dice Osho, nosotros, mientras hagamos acciones virtuosas, no tenemos, ¿verdad?, por qué sentirnos mal con nuestra forma de ser. Porque mis acciones, mientras no hagan daño a otro, yo puedo ser como yo quiera, porque ese soy yo. No lo que quiere ver el otro. ¿Cuántas veces nos comportamos contrario a lo que queremos ser? ¿Cuántas veces decimos sí y dentro de nosotros queremos decir que no? ¿No nos ha pasado? Piensen un momentico. ¿Cuántas veces estamos con alguien, el novio, el amigo, y que le queremos decir, cállate, no me gusta eso? Y decimos, sí, sí, sí. Entonces eso, de una u otra manera, jóvenes, aunque ustedes no lo crean, la sociedad que ha sido muy castradora, nuestra sociedad ha sido castradora, porque venimos de una cultura patriarca, ¿cuántas veces no nos ha hecho esconder nuestro verdadero yo real? ¿Por qué? Pues para estar como en la línea de la sociedad, en lo esperado por papá y mamá, por el contexto social, y de una u otra manera nos ha impactado, jóvenes, en nuestra estima, en nuestra autoestima. Y esa estima es muy importante cultivar. Y por eso es que Carl Rogers decía lo siguiente, la introyección. Nosotros en ese proceso introyectivo, es decir, con una mirada hacia nosotros mismos, en un proceso de introyección, es decir, viendo nuestro mundo íntimo, allí tenemos que buscar ese yo real, porque si no, seguimos con las máscaras. Y es lo que decía Carl, una máscara que siempre la vamos a tener, una máscara social, ¿verdad? Y lógicamente el estereotipo. ¿Y cómo nos influye a nosotros? Incluso Carl hizo un libro que se llama algo del no sé qué rojo, después les digo cuál es, se me fue. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de eso, se me pegó de Juan Carlos, entonces dentro de eso tiene que ver, lógicamente, ¿verdad?, con nuestra estructura social, y la sociedad ha sido castradora, incluso ahorita, más bien, los jóvenes de este siglo XXI, gracias a Dios, son chicos que como viven en la tecnología, les rebalan, porque ni saben lo que está ocurriendo a veces en la sociedad, porque se la pasan chateando y haciendo cosas, pero cuando en el siglo XVIII, en el siglo XIX, si ustedes observan, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes fallecieron. Cuando empezó en el año 17, siglo XVII, XVIII, los jóvenes de Alemania, casi todos se tiraban por los puentes, se quitaban la vida porque era pura. ¿Qué veían allí? Veían simplemente guerras tras guerras, desengaños, desilusiones. Y eso lo trajo nuestra sociedad de generación a generación, ese sufrimiento. En cambio, los del siglo XXI, con todo y todo, los jóvenes del siglo XXI de esta época, son diferentes porque tienen una computadora, gracias a Dios, tienen teléfonos inteligentes, tienen no sé cuántos canales de televisión y viven en otro mundo. Y es tanto así que muchos juegan el Avatar, ¿verdad? Esa película que fue muy famosa, que usted agarra un cuerpo de un avatar y simula que es otra persona, sí o sí. Entonces, todas esas situaciones, de una u otra manera, gracias a la tecnología, nosotros hemos ido dejando la oscuridad, el sufrimiento y muchas cosas. Claro, culturalmente no podemos decir que todos estamos generalizando, pero sí hay una gran diferencia entre los jóvenes del siglo XXI y del siglo XX y, por supuesto, siglo XIX. Entonces, bueno, jóvenes, saliéndonos ya de todo este chalala, también este chico habló de la teoría cognitivista. Por supuesto que la vamos a ver, lógicamente. Esa la vamos a ver en un tema muy especial que es todo lo que tiene que ver con la teoría del aprendizaje. Sin embargo, vamos a revisar algunas cosas de la teoría cognitiva en este momento. ¿Qué le interesa realmente la teoría cognitiva para cerrar? Bueno, le interesan los procesos cognitivos, jóvenes. Nosotros tenemos dos tipos de procesos. Los procesos cognitivos básicos que nos enseñan en la escuela. ¿Qué nos enseñan en la escuela? A observar, a describir, a descomponer, ¿cierto? Y lo último, a analizar. Y esos son los procesos cognitivos básicos. Pero también, ya después que nos hacemos grandecitos, ahorita cuando estamos en la universidad, vamos desarrollando procesos cognitivos de orden superior. ¿Y cuáles son esos proceso cognitivo de orden superior, de aplicación, ¿verdad?, del conocimiento, analogía. Cuando yo le digo haga un cuadro comparativo es porque está haciendo analogías, comparaciones, ¿verdad?, abstracciones, y todo eso le permite ver el mundo en otra visión, desde su propia visión y, por supuesto, comprensión, es decir, aplica el pensamiento crítico, reflexivo, pero también su punto de vista. Bien, cerrando entonces con estas teorías, jóvenes, que son en este momento más de la hora, vamos a hacer un juego. Son las 16:30, nos queda media hora de clase todavía y no nos podemos retirar porque si no, imagínense. Entonces, fíjense lo siguiente. Una vez más, quiero resaltar el excelente papel de facilitador, acompañante
Pérez Ochoa, Juan Carlos, en esta clase del día de hoy. Me gustó muchísimo. Primero, tú eres profesor, lo hiciste excelente. Qué bueno, debes tener una valoración muy buena como profesor. Segundo, tus láminas. Me encantaron tus láminas, de verdad. Por eso las estoy pidiendo a todos, les voy a pedir las láminas, porque yo con esa lámina trabajo para las próximas clases. Entonces, bueno, yo también trabajo las mías, las que yo sé, pues lo que yo puedo. Entonces, bueno, dentro de eso tenemos algunas situaciones que traje yo acá, jóvenes, que yo no sé, como yo estoy haciendo, y puede haber sucedido, que yo estoy haciendo, voy a tener que separar eso, yo estoy haciendo las clases pregrabadas y las clases grabadas. Si ustedes se dan cuenta en el aula virtual y entren ahí para que vean. Ya en la semana 1, usted le da a un video que está ahí, y eso ya es la clase pregrabada. Y esta se la subo el lunes. Entonces, yo hago la presentación, y cuando fui a subirle las diapositivas, como son muy pesadas porque tenían imágenes GIF, no las aceptó, entonces tuve que dividirlas. Pero bueno, vamos entonces a seguir. Fíjense, aquí les traigo, para ir cerrando, jóvenes, no nos podemos retirar hasta las 5 en punto, pero bueno, ya ahí ya va a pasar, ¿verdad? Vamos a ver, para finalizar, jóvenes, recordemos lo aprendido en esta semana 1. Vamos a ver. Antes de una consulta, tenemos ahí en la página, en el aula virtual, tenemos una tarea. Ajá. Eso tenemos que llenarlo ya. No, esa tarea, fíjense, ahorita vamos, cuando yo termine esto, nos vamos a meter otra vez en el aula virtual, ¿sí? Para explicarle a los que se están incorporando como Rubiano, ¿verdad? Para que vean algo allí. En el aula virtual van a ver algo de la tarea que ustedes no lo habían visto, ahorita lo vamos a observar, pero vamos a terminar aquí y nos vamos al aula virtual, ¿les parece? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos, ¿qué es la psicología? ¿Alguien que me explique para que recordemos? Explíquemelo para finalizar, ¿verdad? Vamos a recordar lo aprendido en esta semana. 1. ¿Qué es la psicología según esto que está aquí cortico? ¿Quién me lo explica, por favor? Que no sea el que puso, por supuesto. Es una ciencia humana que trata procesos mentales junto con el comportamiento humano. Excelente, muy bien. Esa es la psicología. ¿Quién más, por favor? ¿Quién lo entiende? ¿Quién más? Es una ciencia que abarca otras disciplinas que se integran para su estudio. Muy bien, excelente. Acuérdense que todas las participaciones jóvenes van a ser evaluadas. Las participaciones en clase también yo les coloco 10 puntos. Es decir, después, para que lo sepan, en el aula virtual van a ver las notas siempre van a ser 10. Pero cuando yo sume la totalidad, además del examen, yo le sumo allí 20 puntos más, es decir, 10 y 10. 10 de participaciones en clase y 10 de todas las exposiciones que van haciendo, porque eso también tiene un trabajo y se le va a evaluar. Y la participación en clase, por supuesto. Para que cuando vean la nota, ¿qué pasó aquí? No, eso es toda la nota, es la sumatoria de todo. Pues. Generalmente mis estudiantes pasan todos con 10 y 9. De ahí no ha pasado uno que sea con 8, porque son muy buenos estudiantes. No sé por qué me tocan tan buenos estudiantes. Entonces, bueno, fíjense. ¿Qué es la psicología que otra persona, por favor? Yo, profe, sí es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ya sea intrínseco o en sí lo que le rodea al ser como tal. Ok. ¿Qué aspecto toma la psicología cuando estudia al ser humano? Ya hablando de supóngase, lo dije yo en principio, ¿qué aspecto toma la psicología iniciando? O sea, cuando ya está en una terapia cognitiva conductual, supóngase. ¿Qué aspecto toma la psicología? ¿Qué estudia la psicología además de la mente? Toma ahí tal vez la razón. Ajá. La razón, las pasiones nobles, las pasiones bajas, lo que ya involucraba más al ser humano. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Ah? ¿Qué otra cosa? La percepción, la introspección. Ajá, todo lo que tiene que ver con la percepción, ¿verdad? Ajá, muy bien, muy bien. Ok, sigamos entonces la segunda pregunta. Platón, según esto, ¿verdad? Veía al ser humano en 3 dimensiones. A ver, cuéntenme. En esas 3 dimensiones, la razón. Perdón, la razón, ajá. las pasiones nobles y las pasiones bajas. Ok, explíqueme, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo entendieron ustedes esa razón, esas pasiones nobles y esas pasiones bajas? Cuéntenme. En las pasiones bajas yo entendí que era como cuando el ser humano llega a colapsar y reacciona de la peor forma. O bueno, no tan llegar al punto como colapsar, sino es la primera acción que tiene de explotar o reventar de una mala forma, ¿no?
En las pasiones nobles es como que algo que siempre nos puede conmover a todos los seres humanos, algo como que en común. Y la razón que muchas de las veces antes de tomar alguna decisión o algún impulso es lo primero que debemos de tomar en cuenta, razonar antes de primero actuar. Ah, muy bien. Excelente. Ajá. ¿Quién otra persona, por favor? ¿Quién más? ¿Qué entendió de esa lámina de las 3 dimensiones de Platón? ¿Qué entendieron? Otra persona. ¿Ah? ¿Están cansados? ¿Tuvieron mucha clase hoy fue? ¿Tuvieron clase, mucha clase? Y lo que le falta, ¿verdad? Porque están apenas empezando. Una pregunta que les voy a hacer. ¿En los profesores anteriores les comentó a ustedes que tienen que hacer una evaluación? ¿Les comentaron? ¿Una evaluación? Sí, ¿La evaluación de los profesores les comentaron? sí, sí, los comentó. Algo Ah, a grandes rasgos nos indicó el primer profe de la primera materia. ajá. ¿Qué les dijo? En palabras más o menos o más. Algo lo que recuerdo era que teníamos que calificarle a la clase que él había dado después de finalizar. Ajá, que en el sistema, sí, 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 en el Ajá. sistema ese tenemos que ingresar y ahí nos va a aparecer para calificar la clase de cada profesor. Lo podemos hacer inmediatamente después de que se termine la clase o a su vez después de que se acabe toda la Ok. jornada. Ujú. Ok. Eso es importante porque es una indicación de las autoridades, pues tienen que hacerlo jóvenes, para que se vayan acostumbrando a la Universidad de Israel. Todo lo que ellos digan tenemos que hacerlo. Todo es sistematizado, es decir, exige que es el sistema integrado de gestión estratégica. Ahí aparece todo, joven. Ahí por ahí usted se inscribe, por ahí usted, todo lo hace por allí. Son los procesos administrativos. Y lógicamente nosotros también, ustedes allí, ¿verdad? Cuando vengan las evaluaciones de nuestros profesores, ustedes tienen que evaluarlo porque es de carácter obligatorio. Me llamó mucho la atención a mí, de verdad, porque es la primera vez que nos van a evaluar en una primera semana. Siempre es en la mitad y al final. No sé si ahora es que nos van a evaluar en cada clase. Bueno, de todas maneras, las evaluaciones allí las veremos después. Lo otro es que todo lo tenemos que hacer, pues, es cuando se le dé la indicación a la presidenta, ¿verdad? Ella tiene que estar pendiente de eso, de que ustedes lo cumplan, porque si no, ustedes quedan mal y quedamos mal nosotros los profesores también. Bueno, hablando entonces de Platón, ¿verdad? Él decía que esas 3 dimensiones es la razón y nosotros somos, y que es muy sapien. El problema del sapien es que es un poco más de demen que sapien. El demen, ¿verdad? Ya un demen es porque nosotros tenemos la línea que nos divide cerebralmente hablando, ¿verdad? La razón y la demen. Nosotros somos también mente consciente y mente subconsciente. Y generalmente la mente subconsciente comanda nuestro actuar. ¿Cuántas veces no hemos hecho, verdad? Que hacemos, ¿verdad? Comportamientos que no queremos ni hacerlo, reaccionamos de una manera, es porque la mente subconsciente es la que está comandando nuestro actuar. Y por eso es que ese proceso de introspección, esa comunicación introspectiva para mirarme de mí hacia mí, es importante en un trabajo, ¿verdad? De observación permanente para yo ver cómo estoy pensando, cómo me estoy expresando y, por supuesto, qué o cuáles son los elementos que me sugestionan a mí como ser humano. Entonces, si hay elementos o factores externos que me están condicionando, yo también debo revisarlo. Y lo otro es que, lógicamente, en esa dimensión tiene mucho que ver con las pasiones bajas, ¿verdad? Porque esas pasiones bajas, de una u otra forma, también nosotros hacemos comportamientos reptiles, que a veces nos sale loco, que dicen ustedes aquí el indio. Me salió el indio. Cuando me sale el indio es porque me estoy manejando, ustedes se ríen, pero es verdad, cuando le sale el indio es porque se está manejando con las pasiones bajas. Y cuando estamos en pasiones bajas, jóvenes, ahí no hay razón que valga. No estamos pensando, no somos sapiens. Ahí está actuando el lado del lado de demen, el otro lado, la mente subconsciente. Y por supuesto, en esas pasiones nobles nosotros tenemos que conectarnos a hacer acciones virtuosas, jóvenes, donde la felicidad de mi felicidad sea también la felicidad de los otros y los otros sea también mi felicidad, porque tenemos que vivir, jóvenes, y aprender a vivir en convivencia saludable. Y es uno de los problemas que ha tenido el sapien en este siglo XXI, que con la tecnología, con el avance de la ciencia y todo lo demás, ¿verdad?
En ese proceso de industrialización, lógicamente, jóvenes, hemos descuidado, hemos dañado todo aquello que nos rodea, empezando por el templo sagrado, que es la madre naturaleza. Le hemos hecho daño a la madre naturaleza, nuestro templo sagrado, ¿verdad? Imagínense, con la contaminación hemos acabado la flora, algunas especies, y entonces todas esas situaciones lo ha hecho el hombre sapien, porque el hombre sapien, aunque se da muy sapien, pero se maneja mucho con las pasiones bajas. Y si no fuera así, jóvenes, ¿por qué ocurrió la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de los 100 años, la guerra de los 7 años, y el chalala, y la lista continúa? Y todas esas guerras que todavía están, porque fíjense, hay países que todavía se mantienen en guerra, y esas situaciones, y todo eso, ¿qué creen ustedes? Que se están manejando con la razón, se están manejando con pasiones bajas, y las pasiones bajas nos han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Muy bien, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿quién me hace una idea concreta del aporte de Gunn en esa psicología experimental y, por supuesto, en el método de la introspección? A ver, cuenta. Gunn más que todo ayudó, es un psicólogo que hizo como un laboratorio de experimentos, que mediante el experimento estudia la experiencia inmediata que es observable del ser humano. Así es, eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué entiendes tú por método de introspección? Lo que es lo que uno siente internamente. Eso En el humanismo, la introspección es algo que comienza desde la respiración. A veces hay síntomas que uno le duele a veces el estómago, pero es algo que el cuerpo está diciendo internamente. Y de ahí viene como la introspección, o sea, ¿a causa de qué? Porque, como usted dice, una parte dijo, verbalmente podemos mentir, pero corporalmente el cuerpo no miente, se van a decir algunos especialistas de la psicología. Así es, correcto. El humanismo trabaja mediante el cuerpo. Así es, Lo que correcto. se hace inconsciente, se haga consciente. Así es, se observa más todos los actos inconscientes, eso es correcto, así es. Porque la mente subconsciente siempre, aunque nosotros ocultemos esos hechos, ¿verdad? O esas experiencias que hemos vivido en situaciones desagradables, lógicamente eso nos la vamos a proyectar en ese comportamiento inapropiado o quizás en nuestra comunicación corporal, y de una u otra manera proyectamos algunas cosas que aunque nosotros no lo vemos, la otra persona, el profesional, el terapeuta, sí lo ve. Muy bien, excelente. Ahora bien, vamos a ver, ¿cuál fue el aporte de William James? Que lo tienen allí, esta tarjeta les sirve para que vayan recordando también. ¿Cuál fue el aporte de William James, tal cual como se escribe? Él sacó la parte de los fenómenos paranormales. O sea, fue un investigador de los procesos subliminales y fenómenos paranormales. Así, eso correcto, eso correcto. Porque él le daba mucha importancia a todo eso de la experiencia vivida. Él decía que la parte subjetiva, ¿verdad? ¿Y qué es la parte subjetiva? Esa mente, esas sensaciones, esas experiencias, todo el mundo vivido, lo que tenemos almacenado en esa memoria a largo plazo, ¿verdad? Con esas informaciones que hemos vivido, porque la información siempre estará allí, ¿verdad? En la memoria a largo plazo, en esas experiencias que hemos desplazado, que hemos conocido. Nada que no hayamos vivido, que no hayamos vivenciado, lógicamente no estará en la memoria a largo plazo. Y por eso es que la experiencia vivida es muy importante, lo que yo llamo la película de vida. Cada uno de nosotros tiene una película de vida, una película que ha vivido una experiencia, ¿verdad? Desde que nació hasta la edad que se encuentra. Y eso estará siempre en una línea de la danza de la vida hacia lo agradable y desagradable. Todos los sucesos, todos los acontecimientos, las experiencias, no todas serán experiencias agradables, ¿verdad? Habrán experiencias que nos van a tocar, aprendizajes que serán desagradables, pero en los sucesos desagradables, allí es donde está la parte más interesante de nuestra experiencia vivida, porque cuando nosotros tenemos experiencias desagradables o situaciones que no nos gustan, ¿verdad? Que nos desagradan, lógicamente, en esa experiencia vivida tenemos que buscar la razón y ver, ¿verdad?
¿Qué es lo que yo debo aprender en esa situación? ¿Qué es lo que yo debo aprender en eso que estoy experimentando? Por eso es tan importante la experiencia vivida. Y solo a través de la mente subconsciente, perdón, de los hechos subjetivos, es decir, desde la particularidad del sujeto, es que cada uno narra, ¿verdad?, su experiencia vivida, porque no será lo mismo la experiencia que yo tengo como educadora o como persona de la edad que tengo a ustedes, que son unos jóvenes de esta generación, y que cada uno ha vivido episodios diferentes. Entonces, cada uno en ese mundo subjetivo tiene, ¿verdad?, experiencias acumuladas en esa línea de lo agradable y desagradable. Solo que nosotros, ya yo les expliqué, que cuando estamos en las situaciones desagradables, que la hemos vivido, que no la hemos borrado, que la recordamos, estamos siempre mirando hacia el pasado, siempre mirando hacia el pasado para ver el lado desagradable, ¿verdad? Nosotros no nos han educado para activar la memoria selectiva, es decir, para ver el lado bueno de las cosas. ¿Por qué? Porque de eso venimos, de un sufrimiento, ¿verdad? De ver las cosas desagradables, y en lo desagradable es que nosotros nos enganchamos. ¿Quién no recuerda sino lo desagradable? La mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque así hemos sido educados. Esa felicidad, esas situaciones de placer, esas situaciones que nos recuerdan, ¿verdad? Hacemos 99 buenas, pero siempre recordamos las malas, ¿sí o no? Y así pasa, jóvenes, en las organizaciones. Somos los mejores empleados, pero y hacemos 99 buenas, y nos equivocamos en una mala, y allí nos califican ¿cómo nos califican? Como un castigo o con una baja calificación, porque así también ha sido estructurada nuestra sociedad. Porque no somos flexibles, jóvenes. No hay un pensamiento flexible, ¿verdad? No hay una conducta flexible, sino que nos exigen demasiado. Porque con el cuento de la excelencia, el ser humano lo tienen siempre medido y lo comparan con otros en comparación. Y está bien, eso es bueno porque los estándares de excelencia son importantes. Pero también es importante la calidad humana, ¿verdad? Es importante también que si hacemos 99 buenas y una mala, bueno, vamos a ver esas 99 buenas y recordemos solo la mala, pero también vamos a ver por qué él actuó de una manera que no era la esperada. Entonces eso es importante, darle como la flexibilidad a los procesos. A veces somos demasiado radicales y eso es malo, ¿sabes? Ser tan radical en la vida es lo que nos tiene como nos tiene en una salud casi que a todos, como dice el Simpson, por allá dijo Juan Carlos, no sé, uno de ellos, el Simpson por ahí está en un estado que yo coloqué, el Simpson, mira, ¿y cómo estás? ¿Tienes estrés? ¿Cuál estrés? Y tenía el ojo afuera. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es muy castradora, nuestra sociedad es muy exigente, es muy patriarca, aunque digamos lo que digamos, nosotros nos exigen demasiado porque todavía reina el modelo cuantificable, ese método que es, todo es tangible, todo es Excel, todo tiene que ser al 20/20. Y no le dan así como el sesgo, así esa línea de flexibilidad. Ok, ¿quién me habla de Sigmund Freud, que está allí en la pantalla? ¿De qué trata el tratamiento de la histeria? A ver. Una pregunta rapidísima. ¿Sí? En la de William, Se me el apagó pragmatismo. ¿Me acuerdan a las 4, a las 3:50, por favor, me recuerdan para que vamos cerrando, para ir al aula? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Cuéntamelo. Ya son 4. Ya son 4:50. Ajá, pero no importa, la pregunta entonces. William, pragmatismo, ¿es lo mismo que funciona? ¿No? Pragmatismo. Sí, porque lo que pasa es que el pragmatismo tiene que ver con lo pragmático, con lo práctico, con lo práctico, cómo resolver las cosas. Eso es lo que quiere decir el pragmatismo, cómo resolverlo, la parte práctica, la parte funcional de las cosas. Ok, ahí les dejo el tratamiento de la histeria porque ya jóvenes, allí también les dejo la otra pregunta, ¿verdad? Para que reflexionen, estos son ejercicios de qué trata la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? La formación conceptual, allí les dejo a Jean Piaget también para que lo revisen, ¿verdad? También a Frederick Skinner, ¿verdad? Que propuso todo ese condicionamiento operante. Y por supuesto, vamos entonces, antes de las gracias, vamos entonces, jóvenes, yo quito esto rapidito y uno de ustedes se va a montar en la aula virtual rapidito. Cristian, que no sé, el que sea más rápido, móntense en el aula virtual, no sé, Jacqueline, el que sea. Ábrame allí la aula virtual para mostrarles la semana 1, vámonos rapidito allí, entre la semana 0 y 1. Sí, quedan 9 minutos, vamos muy bien. Entonces, fíjense, jóvenes, hemos cubierto esta semana el tema número 1, fundamentos epistemológicos de la psicología. Muy bien, párate allí en la... Ajá, entonces fíjense, con calma.
ahí donde dice el bloque PASIE, ¿verdad? Rubiano, allí, si no lo ves, ¿verdad? Porque no lo estás observando abierto, le das un clic y simplemente dale un clic allí, por favor. Le das un clic y ahí se te abre eso, ¿verdad? Se te abre, dale un clic aquí, Jacqueline. Entonces le abrió, ¿verdad? Y ahí le aparece toda la información y todo lo que ya usted, ahí está. Yo le coloco un ojo porque el ojo ahí está, ¿ves? Entonces vámonos a la semana 0, vamos a la semana 0 otra vez. La semana 0, en la semana 0 para que Roncancio lo vea, ¿verdad? Ahí ves, ahí está la flechita, él te direcciona hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahí tienes la semana 0. Yo mañana, no hoy, no creo que me dé tiempo, mañana en la mañana, si no el lunes, no hay ningún problema, voy a reprogramar, jóvenes, la fecha del diagnóstico para que lo hagan, ¿verdad? Los que quieran hacerlo allí. Entonces, ok. Esta la del semana 0 que respondimos ese cuestionario, ¿lo va a volver a cargar para sacar una nueva como nota? Sí, eso no tiene nota, eso no tiene evaluación, simplemente como es un sistema, ¿verdad? Y es un cuestionario que está allí de 10 preguntas, él te lo va a dar, pero eso no te va a afectar a ti en nada, en tu rendimiento de la sumatoria de la semana 1 a la 16, más los exámenes y más todo eso. Eso es simplemente para que tú te vayas viendo, ¿ok? Si ustedes ven allí, miren, fíjense, ahí tienen ya la clase grabada del encuentro 0 para que la escuchen, los que quieran hablar sobre eso. Ok, pasemos a la semana 1. No, a la semana 1, ok. En la semana 1 le das a la flechita, dale, avanza, por favor, y en la semana 1, y ve los fundamentos epistemológicos de la psicología, ok, estos son los contenidos, ¿verdad? Ahí está el objetivo, allí está, jóvenes, la presentación, el video que tienen que ver, jóvenes. En esta semana no vimos videos, porque, wow, estoy cansada de los videos de esta semana, he grabado como ustedes no tienen idea. Entonces, bueno, ahora vamos, en la semana 2 sí vamos a ver un video, ¿verdad? En la semana 2, allí mismo, yo les... tenemos, profe, este cuestionario. Eso lo tienen que hacer, ya eso finalizó la fecha, era hasta hoy. Ese cuestionario lo tienen que hacer toda la semana. ¿Hasta qué hora podemos hacer el cuestionario de semana 1 del rebote? Sí, tienen que hacerlo todos ustedes tienen que hacer en todas las... Es el primer cuestionario que resolvimos, porque dice intenté resolver el cuestionario, no, es el anterior. Este lo tienen hasta hoy, se le cierra, fíjense que la fecha le dice 23:55. Hasta las 11:55. Hasta las 11:55. Eso quiere decir, jóvenes, fíjense, en todas las asignaturas ustedes van a tener esas actividades en rebote. Y esto sí se te va a evaluar. Ya ahí eso vale 3 puntos ese cuestionario. Solo 3 preguntas tiene ese cuestionario. Tienen también construcción. Si se dieron cuenta, para ese foro, la psicología es evolución. Allí les puse 2 preguntas que ustedes deben responder y eso tiene 2 puntos. ¿Ve? ¿Cuál fue el aporte teórico de Gunn y de qué trata la teoría de Skinner? Usted lo tiene que hacer. Ajá. Pero esta profe ya tiene una fecha límite. Claro, no, el 3 no, eso se te cierra hoy a las 10, solo que ella te refleja cuando abre. Ok, yo de todas maneras, como ustedes se están adaptando, yo se los voy a volver a modificar para que les abra, ¿ok? Ok, aquí, ok, entonces fíjense, parece aquí, sin moverse. Aquí dice, todas las aulas virtuales tienen comprobación. Usted toda la semana tiene que cargar una tarea, pero la tarea, en mi caso, no sé cuánto tiempo le va a dar el otro profesor, usted a partir de hoy 10, hasta el 17 de octubre, usted va a subir esa tarea que yo le estoy pidiendo aquí, un cuadro comparativo no mayor de 2 páginas. Eso lo tiene usted que entregar y le quedan 7 días más 6 horas. O sea que no hay necesidad de que lo haga hoy porque tampoco. Tiene una semana. Hasta la próxima clase usted puede adjuntar su tarea 1. ¿Cómo lo hace? Entonces fíjense, camina allí, ahí dice agregar entrega, ahí le dan el clic, ¿verdad? ¿Ve? Entonces aquí, fíjense, aquí, en este botón, aquí, usted le va a dar un clic, no, aquí, en el dedito, aquí, no, aquí, en este, en archivo, ¿sí? En archivo, dale archivo. Sí, no se preocupe, eso nos pasa todo. Archivo, ok, espera que te abra, un momento. Bueno, aquí deberían de seleccionar archivo, aquí, dale aquí te vas al que tengas allí, no lo vayas a subir porque no te va a dar chance, ok. Suponte que ya, quítalo ahí, él te lo va a cargar y después le dice subir este archivo y se acabó. Y te lo subió y cerró. Eso es todo. ¿Lo entendieron? Sí. Yo tengo una pregunta. Es decir que en la pestaña que dice comprobación, ahí van siempre las tareas. En comprobación siempre va a haber las tareas. Y el rebote, cuestionarios. Es cuestionario. Ajá. Y comprobación y rebote siempre toca hacerlas antes de la clase de los sábados.
No, lo que baja, sube para atrás. Comprobación siempre después de la clase. Construcción y rebote siempre va a ser antes de la clase. Ya. O sea, construcción y rebote es antes de llegar a la clase. Se supone que como estamos con la clase invertida, ¿verdad? Entonces usted tiene que revisar los vídeos, las lecturas de todas las asignaturas, participar en construcción y en rebote. Rebote es cuestionario, construcción es foro. Y comprobación, que es la tarea, ¿verdad? Cada quien le pedirá, ¿verdad? Los profesores. Es o sea, le dan casi siempre una semana después de la clase. Siempre. Ya, profe, entendido. ¿Listo, jóvenes? Profe, la tarea. ¿Ah? ¿Cómo? Pregunta sobre dice cuadro comparativo entre la psicología física y sería la clase. Sí, todo desde el origen hasta el momento actual, lo que hemos revisado hasta ahora. Acuérdense que el humanismo es contemporáneo. ¿Por qué? Porque fue en el año 1950, cuando se originó la psicología, por lo menos que tú hablaste de la psicología de Grecia, ¿verdad? Esa es la clásica, todo lo que tiene que ver con la clásica. Entonces van a hacer un cuadro comparativo cortico, 2 páginas máximo, 2 páginas de un cuadro comparativo sobre lo que hemos discutido aquí, todo lo que está ahí en la presentación de la diapositiva en PowerPoint, usted va a sacar un resumen de ahí y lo hace cortico a su manera, bonito, como usted quiera, siempre y cuando sea un cuadro. ¿Sí me entendieron? Sí. Ajá. Ok, porque lo clásico viene del origen del conocimiento, desde Hipócrates, ¿verdad? Desde Platón, Aristóteles, Sócrates, esos son los clásicos. Y lo demás... Y este cuadro comparativo que está dentro de lo que es la actividad después de la clase emitida, lo hacemos hasta tal la fecha que lo dice ahí, tenemos el tiempo de entrega. Sí, lo máximo, no, nunca dejen para lo máximo, porque acuérdense que lo puede hacer, si lo quiere entregar mañana, lo entrega mañana, si lo quiere el lunes. Tiene hasta el sábado de la próxima clase, hasta el sábado a las 23:55. Entonces Ahorita, profe, tenemos 2 tareas, ¿cierto? La del cuestionario, que se caduca a las 11:55, y la de... comprobación, que es para la próxima semana. Queda hasta el próximo sábado, ¿así sería? No, son 3, porque es con esta y la otra sería la del cuadro. O sea, ahorita tenemos 2, ¿cierto? Exactamente. Ahorita, antes de las 23:55, antes que se desaparezca llegue las 12 de la noche, usted tiene que participar en el foro cortico. Sí, en y tenemos que resolver el cuestionario. El cuestionario, exactamente. Ya, y para la semana del otro sábado 16. Más tardar el otro 16, ya usted tiene que cargar la tarea, el cuadro, exacto. Y así va a ser en toda la semana y así en todas las asignaturas. Ya, listo. Y por eso les digo, jóvenes, si aquí le puedes dar, Jacqueline, cancelar, ¿verdad? Y vuelves a tu estado normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué les diría yo? Como yo sé que ustedes están empezando y en este momento, jóvenes, no se atrasen tanto, porque participar en tantos foros, en cuestionarios, ya van a ver que se les va a poner así, oh Dios. Entonces, es lo que yo les diría en este momento, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no hay más preguntas, ¿verdad? Son las 5:01. Hemos terminado. Yo tengo una pregunta corta. Hasta hoy, 10 de octubre, fue la semana 1, ¿verdad? Sí, hasta hoy. A partir de hoy arrancamos la semana 2. Así es. Por eso. Ya, gracias. Sí, entonces fíjense, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque usted comienza hoy, empieza mañana, ya empieza la semana 2 en mi caso. Yo le estoy dando así como un respirito. Entonces mañana ya se le monta a usted la semana 2. Eso quiere decir que usted tiene que cumplir cuestionario, foro y también la tarea de la semana 1. ¿Sí me están entendiendo allí? Se le está agarrando la semana 1 y la semana 2. Eso es en mis asignaturas y en todas las asignaturas. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Listo? Jóvenes, llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirles un feliz fin de semana y que la energía de la expansión y la prosperidad nos acompañe siempre. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día.